arratsaldeon eta bueno, mila esker etortzagatik. Bueno, lehenik eta behin izan nahi dut pena pixka bat ematen didala gero zazpitaretan bulebarrean nengo duen konzentrazioa ez joatarera, baina baina urrutik etorri zaigu bi lagun ditugu hemen, Donostiko Udalbatzan, eta pena da holako ordutegiekin konsientziri egotearena, ezta. Dakizuenez, lankidetzako sailak antolatu du ziklo baten barruan dago hitzaldi hau, krisiaren aurkako erresistentzi desberdinak aztertzen dituen ziklo bada, eta gaur bi islari ziklo honen helburu batean, batez ere alde batetikan diskurso teoriko batetikan pixka praktikara bideratu nahi ditugu, eta ikusi zenolako esperientziak izan dituzten arlo desberdinetan, baina praktikan nola esan dan. Decía que tenemos dos ejemplos prácticos que de nuestros sueños se pueden materializar si en vez de quedarnos dormidos trabajamos activamente por ellos. Con dos personas que nos acompañan aquí hoy tenemos dos testimonios de situaciones en las que se puede dar una respuesta desde la sociedad civil organizada mediante la desobediencia civil y la acción directa no violenta. Ada Colau es la representante de la plataforma de afectados por las hipotecas y Javier García es miembro del Sindicato Agrario de Trabajadores de Andalucía y nos hablarán de las luchas y movilizaciones que están llevando a cabo ante un injusto sistema que alimenta los intereses de los poderes financieros a costa de la precariedad de la mayoría de la población. La plataforma es un movimiento en defensa de las víctimas de la crisis y de la gran estafa hipotecaria causada por la burbuja inmobiliaria, que está llevando a miles de personas y a familias en situaciones de exclusión y extrema pobreza. El SAT desarrolla un sindicalismo de acción directa, no violenta, sobre el que pesan multitud de multas, juicios, prisión, ocupaciones de fincas de terratenientes, expropiación de alimentos de primera necesidad en grandes centros comerciales, son un poco el tipo de acción que realizan. Esan bezala, desobedientzia zibila beste herri batzuetan ematen da eta hortikan ere ikasi dezakegu, zen azken finean lankidetzako sailak egiten duena ez da soilik beste laguntzea, baizik eta neurri handi batean guk ere hausnartzea zer gertatzen den beste mundu batzuetan eta ikasi nola hobetu dezakegun eta azken finean ikasi nola denon artean inguru guztietan eraldatu dezakegun sistema hau. Orduan, proposatuko dieguna, bai Javierrei eta bai Adari, esango litzateke ordu erdiko hitzaldi bat, gutxio gehiago baldin bada ere, litzateke inongo garasorik egongo, baina ordu erdi bat bakoitzak eta geho ondo iruditzen baldin zaizue irikitzen dugu galderak, erreflexioak, behaiek izate duten gauzen inguruan. Si os parece, vamos a crear una dinámica en la que, dos intervenciones de en torno a media hora cada una de ellas. Empezaría Javier y, media hora y media hora cada uno de los intervinientes para que luego nos dé tiempo para preguntas, reflexiones conjuntas que podamos realizar. Y si os parece, le doy la palabra a Javier y les agradezco en serio de parte del Ayuntamiento de Donosti que hayan venido hasta aquí. Buenas tardes, en primer lugar, gracias por la invitación al Ayuntamiento. Es conveniente desde las instituciones públicas que se den debates con la sociedad civil. Es muy importante que la sociedad civil llegue a los salones de plenos como este, que es muy bonito, por cierto. Y es importante porque las instituciones no pueden estar al margen de la sociedad. Por lo tanto, un aplauso a esta iniciativa. Hemos estado viendo toda la lista de conferencias, de debates que se están produciendo. Es muy interesante y es una iniciativa muy recomendable y que nos ha gustado mucho. Hemos venido aquí fundamentalmente no a exponer un ejemplo, nosotros no queremos ser ejemplo de nada, pero sí humildemente y modestamente exponer
lo que estamos haciendo allí en nuestra tierra, en Andalucía, para explicar algunas cosas que no siempre decimos en los actos y en las asambleas o en las mesas redondas donde estamos. Voy a hablar fundamentalmente de 4 aspectos que tienen que ver con lo que entendemos por crisis y el aterrizaje de la crisis en Andalucía, que es el lugar, el territorio, el marco donde nosotros realizamos nuestra acción sindical, ¿no? El Sindicato Andaluz de Trabajadores es un sindicato nacionalista, es un sindicato de marco nacional andaluz. Andalucía, nuestra tierra, es una de las naciones más antiguas de Europa. Nuestra bandera, la arbonaida, que significa blanca y verde en la lengua romance andalusí, fue izada por primera vez en la historia en 1185, 800 años atrás, más de 800 años atrás. Es una cosa que mucha gente no conoce, ¿no? Por lo tanto, siempre que vamos a algún sitio, pues nos gustaría poner en valor ese tipo de cosas que ni siquiera la mayoría de los andaluces y andaluzas conocen. Estamos hablando de una tierra de 87.000 kilómetros cuadrados, 8,5 millones de personas, mayor en extensión que algunos estados soberanos europeos como Holanda o como Bélgica, ¿no? Ese es el marco territorial donde nos movemos y el primer aspecto de la charla, de mi intervención, va a hablar sobre la crisis y sus consecuencias en Andalucía. El segundo aspecto tiene que ver con las luchas que nosotros estamos realizando, por qué las realizamos, qué modelos de movilizaciones hacemos, cuáles son los objetivos que queremos conseguir con esas movilizaciones. Y el tercer aspecto es la respuesta que estamos teniendo por parte del poder, fundamentalmente. El poder tanto en cuanto a gobiernos como al tema de la criminalización mediática que últimamente estamos soportando. Y una última parte, ya para terminar, en plan de conclusiones y de perspectivas de futuro. Voy a ver si lo puedo hacer todo en menos de 20 y 25 minutos para dar tiempo al debate. Bueno, lo primero, nosotros entendemos que hay, cuando hablamos de crisis, 3 crisis, no solamente una. Siempre se habla de la crisis del sistema capitalista, de la crisis del capitalismo, de la crisis de un sistema que es incapaz de ni siquiera garantizar el derecho de ser explotado a un trabajador, porque ya veis que hay 6,5 millones de personas en paro en el conjunto del Estado español, 1,5 millones en Andalucía. No solamente entendemos esa crisis, sino que entendemos que hay otras crisis que tienen que ver con la crisis del régimen y con la crisis del gobierno. Hay una triple crisis: crisis de sistema, crisis de régimen, crisis de gobierno. Entendemos que este sistema que llamamos el capitalismo, el sistema de libre mercado, se llame como se llame, es un sistema decrépito, caduco, que no está funcionando bien, que no es capaz de garantizar las necesidades vitales de la población, que está en una situación de crisis extrema que pone en el orden del día la necesidad de plantearnos la superación de este sistema. Hablando de otra manera, con un lenguaje incluso un poco más anticuado, se podría decir que hay condiciones objetivas revolucionarias en el mundo. Cuando el sistema capitalista de producción genera una situación de tanta desigualdad, tan extrema, en la que el 80% de la población mundial está pasando necesidades básicas, está pasando una situación de insatisfacción de sus necesidades básicas, estamos en una situación horrible, extrema. Este sistema está pensado exclusivamente en buscar el beneficio, el lucro privado de una insignificante minoría de la población del mundo. Pero incluso en la parte, digamos, industrializada, supuestamente desarrollada del mundo, estamos viendo unas desigualdades crecientes horribles. Por tanto, desde nuestro punto de vista,
No hace falta plantearse que si tal receta o tal otra puede funcionar mejor para acabar con la crisis. El problema es que estamos ante una crisis sistémica, que es el propio sistema capitalista que no funciona. Podemos plantear tal o cual medida en vez de cual otra, y a lo mejor puede tener un efecto a corto, a medio plazo, pero la cuestión de fondo no lo vamos a resolver. Y la cuestión de fondo es que el sistema capitalista es un sistema absolutamente injusto, es un sistema que no es capaz de proveer un futuro a la humanidad, es un sistema que incluso está poniendo en crisis el planeta, es un sistema que está agotando los recursos naturales, es un sistema que está poniendo en peligro la propia supervivencia de la especie humana y del conjunto de las especies que habitan este planeta. En ese sentido, nosotros consideramos que el sistema capitalista tiene que ser superado. Partiendo de eso, también entendemos que hay una crisis de régimen en el Estado español, lo que se ha denominado el régimen de la transición. Ese régimen que fue producto de un pacto económico y político con los residuos del franquismo. Un pacto que tenía una parte social y una parte política. En la parte social, a cambio de tener una especie de sindicalismo de la concertación, a cambio de tener una serie de mejoras, una especie de estado de suficiencia que no de bienestar, donde se garantizaban una serie de derechos, a cambio de el sostenimiento público de una burocracia sindical bastante importante, se garantizaba la paz social. Ese sindicalismo de concertación sigue existiendo, todo el mundo conoce las siglas a las que me estoy refiriendo, no hace falta decirlas aquí, pero entendemos que esa parte social de ese pacto que hubo en la transición ha quedado rota desde el momento en que reforman de manera rápida y sin ni siquiera establecer un proceso de debate público la Constitución española, el artículo 135, cuando plantea primar el pago de la deuda frente a los servicios públicos. Desde ese momento, esa reforma de la Constitución rompe por completo la parte social del pacto de la transición, que tenía también una parte política, y era que a cambio de la legalización de las fuerzas de la izquierda oficial y también su participación en las elecciones mediante un sistema electoral totalmente injusto y antidemocrático, pues se establecía un marco en el cual se respetaban los dos elementos centrales del régimen que se llamó el régimen de la transición, que es la unidad de España y la monarquía. También está en crisis esa parte política del régimen por dos razones, fundamentalmente. Primero, porque la monarquía está en sus horas más bajas, es una imposición que hizo el franquismo, los residuos del franquismo, una monarquía que no fue elegida por el pueblo, que está azotada por escándalos de corrupción, que pertenece a otra época, que no tiene nada que ver con la época contemporánea en la que vivimos, y que cada vez está más cuestionada por las movilizaciones republicanas que hay a lo largo y ancho del Estado español. Pero también, y sobre todo, está cuestionado el pacto político de la transición por la irrupción de las nacionalidades en la lucha por su soberanía. La movilización que hubo en Cataluña, de 1,5 millones de personas, solicitando una consulta soberanista, una consulta para poder decidir libremente su futuro, también ha puesto en jaque este régimen político, un régimen que se sostiene sobre esas dos imposiciones que no son aceptadas por importantes sectores de la población: la monarquía y la unidad de España. España no es una nación, España es un Estado donde hay varias naciones en su interior, y las naciones tienen como sujetos políticos derecho a decidir colectivamente su destino. Y luego tenemos una tercera pata de la crisis, que es la crisis del gobierno. Este gobierno
central que tenemos en Madrid está completamente en crisis. Es un gobierno azotado por escándalos de corrupción como el Gürtel, Bárcenas. Es un gobierno que ha mentido al pueblo, es un gobierno que se presentó como salvador de la situación, que dijo que no iba a subir impuestos, lo primero que hizo fue subirlo, que dijo que iba a crear empleo y ha supuesto, pues ya sabéis, casi 2 millones de parados y paradas más. Es una situación insostenible y ahora están pensando en algunas opciones de recuperar el mensaje del Partido Popular con el aterrizaje del señor Aznar, pero no les va a servir absolutamente para nada. Tenemos una triple crisis: crisis del sistema, crisis del régimen, crisis del gobierno, en este momento. Eso no se había producido desde hace muchísimo tiempo en el Estado español, y entonces estamos en un momento histórico porque el pueblo puede ser protagonista hoy de su futuro de una manera determinante. Si adquiere conciencia de ese protagonismo, si se empodera, si es capaz de salir a la calle a decir lo que de verdad se dice en las casas, se pueden conseguir cambios. Lo que no vamos a conseguir nada es estando en casa viendo la televisión. Por eso es importante que tengamos conciencia del momento en el que estamos viviendo. Y este tipo de charlas son importantes para elevar la conciencia de la gente. En Andalucía, ¿cómo aterriza esta triple crisis? Pues fijaros, tenemos un paro real del 36% de la población. 36%. Un paro juvenil superior al 60%. Una precariedad laboral del 48%. El 60% de los andaluces y andaluzas vive por debajo de los 1.000 euros. Un 35% de pobreza relativa, un 6% de pobreza severa. 300.000 hogares en Andalucía en una situación en la que no reciben ningún tipo de ingreso, donde todas las personas de la unidad familiar están en paro y no hay ningún tipo de prestación. 300.000 hogares. En esa situación nosotros nos lanzamos a la calle, estuvimos analizando por dónde podíamos manifestar nuestro desacuerdo con lo que estaba ocurriendo. Y en primer lugar optamos por una de las cuestiones de afrontar uno de los problemas fundamentales que tiene Andalucía y que también es parte del subdesarrollo crónico de nuestra nación, y es el problema de la tierra. En Andalucía tenemos el 2% de los propietarios con una posesión del más del 50% de la tierra. Es una concentración de la propiedad superior a la que había en los años 30. Superior. Somos la única parte de Europa donde no se ha producido una reforma agraria que ataque al latifundio, que ataque a las grandes propiedades que en este momento se dedican fundamentalmente a cazar primas europeas, porque no tienen ningún tipo de producción que cree empleo, que cree riqueza y que cree progreso en Andalucía. ¿Y cómo nos planteamos atacar esa situación? Que ya digo, es una de las razones históricas, de las causas históricas del subdesarrollo de nuestra tierra. Bueno, pues en primer lugar, nosotros hemos estado haciendo ocupaciones de fincas toda la vida, no es algo nuevo. De hecho, los primeros años de los años 80 aproximadamente empezó la reivindicación histórica del Humoso, que es una finca que tenía un grande de España, un duque, al lado de Marinaleda, y allí se fue durante 12 años en manifestación, día tras día, para ocupar esa finca, hasta que finalmente se consiguió. 12 años de lucha, pero se consiguió la finca. Esa finca tenía 7.000 o 8.000 hectáreas, de las cuales solamente trabajaban unas 20 personas, 20 jornales diarios, es lo que daba. Conseguimos 1.200 hectáreas, de esas 7.000, 1.200. Se puso en regadío y actualmente en Marinaleda se da 450 jornales diarios. En los tiempos que hay cosecha, claro, lógicamente. En los tiempos que no hay cosecha, que no hay producción, pues no se puede, ¿no? Pero en los tiempos que hay cosecha se da pues aproximadamente
como 15, 20 o 30 veces la cantidad de jornales que se daba en la totalidad del conjunto de esa finca, que era 7 o 8 veces más grande, en la época en la que lo tenía este señor, este terrateniente, amigo del rey y grande de España, como digo, ¿no? Entonces, pues eso fue un ejemplo de cómo se podía, desde el cooperativismo, desde la autogestión, planteando un objetivo de crear empleo, porque el objetivo de las cooperativas del Humoso de Marinaleda no es ganar dinero, sino crear empleo. Esa es una cooperativa que posiblemente tenga los costes de producción más altos de todo el conjunto de Andalucía, entre otras cosas porque ya digo que el objetivo no es que circule el capital, el objetivo es dar empleo a la gente, para que la gente pueda vivir en condiciones dignas, ¿no? Entonces, como teníamos esa experiencia ahí, que nos parecía importante, y aparte había otras experiencias parecidas en otros pueblos, cuando la Junta de Andalucía sacó el decreto de reestructuración del sector público andaluz, en el cual el Instituto Andaluz de la Reforma Agraria quedaba liquidado y todas las fincas públicas que tenía la Junta de Andalucía iban a ser mal vendidas a especuladores, pues decidimos actuar. Y actuamos en la línea de no ocupar simbólicamente, como habíamos hecho desde hace algunos años, sino una ocupación para quedarnos. Y por eso fuimos a Somonte. Fuimos a Somonte, ocupamos la finca, que era una finca pública de la Junta de Andalucía. El día antes que iba a ser puesta en subasta, la ocupamos. Es una finca de secano, 400 hectáreas, y allí permanecimos unos días hasta que nos desalojó la Guardia Civil. Al día siguiente, esa misma noche del desalojo, la volvimos a ocupar. Y ahí estamos, llevamos ya prácticamente un año. Se ha planteado una serie de cultivos para darle un carácter diferente a esa finca y que pueda dar trabajo. Y ahora el hecho de haber ocupado Somonte y los intentos que hemos hecho también en Las Turquillas, que es una finca no de la Junta de Andalucía, sino del Gobierno Central, del Patrimonio del Estado, una finca de 1.200 hectáreas que se dedica fundamentalmente a tener la yeguada militar del Ejército Español. Ahí hay una serie de caballos y borricos que no necesitan más de 20 hectáreas, pero ellos ocupan 1.200 hectáreas. En una comarca, la comarca de la Sierra Sur de Sevilla, donde hay un 40% de desempleo. Entonces hemos hecho varios intentos, hemos estado allí ocupando esa finca también con la idea de quedarnos con ella, pero en este caso pues nos han echado en varias ocasiones. Nosotros no resistimos de manera activa los desalojos, hacemos una resistencia pasiva cuando hay condiciones, y cuando no hay condiciones pues simplemente nos vamos y ya está. En esta situación los desalojos se han ido produciendo siempre, estaban muy bien pensados, cuando no había ningún medio de comunicación, cuando era de noche, con unos despliegues impresionantes de la Guardia Civil, cuando había pues como 5 o 6 agentes por cada uno de nosotros, con lo cual era muy difícil ni siquiera plantearte algún tipo de resistencia. Nos han estado desalojando, hemos estado ocupando, y la última vez que nos desalojaron fue cuando nos atrevimos a plantar melones, lechugas y sandías en zona militar. Lo hicimos y lógicamente pues claro, eso les dolió bastante en el alma, porque claro, nosotros dijimos vamos a plantar lechugas, a plantar melones, a plantar sandías en una zona militar, y con la idea de que nos vamos a quedar aquí todo el verano. Y entonces pues el teniente coronel de allí llama al ministro, y el ministro, enfadado, le dijo: desalojo inmediato. Y allí aparecieron 2 helicópteros, una unidad de policía montada, 2 compañías de antidisturbios de la Guardia Civil, bueno, un ejército completo. O sea que evidentemente nos fuimos. ¿Qué vamos a hacer? Nos fuimos ahí. Volveremos. Esto no está terminado. Esta batalla, de momento la han ganado ellos, pero la guerra continúa. Así que volveremos. Entonces, os estoy contando todo esto para que veáis que nuestra intención, el tema de la tierra, que es un problema clave en Andalucía para el desarrollo, pues nosotros lo que estamos intentando hacer es que con estas acciones es que la Junta de Andalucía cambie su política respecto a la venta de las tierras públicas, y eso lo hemos conseguido.
La Junta de Andalucía da marcha atrás, no hace ya ninguna subasta de finca pública y va a hacer una ley de una especie de banco público de tierras donde va a reagrupar de nuevo todas las fincas que tenía en sus manos, que las quería vender, que las quería privatizar, para dárselas a cooperativas de trabajadoras y trabajadores. Esa era nuestra intención, de momento lo hemos conseguido y ahí estamos ahora pugnando con el gobierno andaluz porque, claro, nosotros tenemos nuestro proyecto, ellos tienen el suyo y vamos a ver quién gana la partida ahí. Lógicamente no es lo mismo un banco de tierra con una intencionalidad de que sea el germen de una futura reforma agraria en Andalucía, en una línea de agroecología, en una línea de soberanía alimentaria, que simplemente, como no puedo vender la finca, bueno, te la dejo ahí un tiempo, pero no te doy los medios para que eso sea viable y al final te voy a hacer que te hundas. No es lo mismo. Por lo tanto, ahí estamos también en una segunda parte de la lucha. Otras de las luchas que hemos estado desarrollando pues tiene que ver con lo que antiguamente se llamaba la propaganda de los hechos. Es decir, cuando tú tienes una situación de hambre física en algunos sectores de la población, hay hambre física en Andalucía, cuando nadie hace absolutamente nada en el tema de la exclusión social, cuando nadie se acuerda de esas 300.000 familias que están pasando necesidades, pues se nos ocurrió hacer una expropiación solidaria de alimentos en el Mercadona y en el Carrefour, que bueno, pues salió prácticamente en todos los medios de comunicación. Os quiero contar cómo fue la acción para que sepáis un poco cómo actuamos, ¿no? Nosotros no ocultamos lo que hacemos, nosotros vamos a cara descubierta. Es más, llamamos a los medios de comunicación. Los medios de comunicación sabían que nosotros íbamos a ir al Mercadona y al Carrefour a hacer algo. No sabían lo que íbamos a hacer. Se les mandó un correo electrónico a todos los medios de comunicación, ya sean alternativos, corporativos, a todo el mundo. Y les dijimos, el SAT se va a concentrar a tal hora en tal sitio. Punto. Para realizar una acción sorpresa. Entonces ahí se presentaron, eso lo hicimos con 3 o 4 horas de antelación, no lo hicimos antes, porque claro, si lo hacemos antes se enteran los que no se tienen que enterar. Entonces lo hicimos solo con 2 o 3 horas de antelación. Estaban allí, los medios de comunicación estaban esperándonos. Un grupo de compañeros estaba haciendo una maniobra de diversión, que se llama. Estaba allí dando vueltas por el pueblo con un montón de gente para que la Guardia Civil y la policía, que ya se sospechaba cosas, evidentemente, se fuera detrás de ellos. Mientras que otro entraba en el Mercadona y el Carrefour y cogía los carritos. Nuestra intención no es solucionar con 4 carritos, como comprenderéis, el problema de esas 300.000 familias. Eso es absolutamente ridículo, ¿no? ¿Cuál es nuestra intención? Pues meter en el debate público la situación de esas 300.000 familias. Es decir, que la gente entienda, que se dejen ya de hablar de la prima de riesgo y que se empiece a hablar de la situación de la gente normal y corriente que lo está pasando muy mal con las políticas de estos sinvergüenzas. Esa era la idea. Yo creo que lo conseguimos, porque en cuestión de minutos empezó el ministro del Interior a decir que se detengan a esos ladrones. Entonces se originó una situación con unas consecuencias mediáticas que incluso superaron nuestras expectativas, ¿no? Bueno, pues conseguimos llamar la atención y conseguimos meter en la sociedad un debate que nos parecía muy importante, porque hay 400.000 toneladas de alimentos de los supermercados que se tiran anualmente en el conjunto del Estado. 400.000 toneladas. Que si hubiera una ley que planteara la obligatoriedad de tener cámaras frigoríficas y de la entrega de esos alimentos a los bancos de alimentos antes de que se vaya a acabar, ya sabéis que los supermercados no ponen los alimentos con una caducidad de 2 días, 3 días, ya los van retirando. Esos alimentos, si se ponen en cámaras frigoríficas y se entregan obligatoriamente a los bancos de alimentos, eso se puede hacer, solamente hace falta una ley que lo diga. Bien, pues con esa cantidad de alimentos se podría alimentar a 300.000 familias de 4 miembros durante un año. Durante un año. Por lo tanto, no estábamos diciendo ni planteando ninguna tontería, estábamos intentando establecer un debate público sobre una situación de necesidad que hay en Andalucía y supongo que hay en otros sitios, ¿no? Bueno, pues tenemos 5 años por robo con violencia. 5 años.
Eso es lo que nos pide el fiscal. Vamos a ver qué es lo que pasa. Posiblemente entraremos algunos en la cárcel, lo que no ha ocurrido con los banqueros que se han llevado tantísimos millones y han estafado, por ejemplo, a los abuelos con el tema de las preferentes, ¿no? ¿Por qué lo hicimos en una gran cadena comercial? Pues básicamente porque nosotros no estamos en contra para nada del pequeño comercio, nosotros estamos a favor de la gente de las pymes, de las pequeñas empresas, de los autónomos que se están buscando la vida, que son los que crean empleo, porque las grandes cadenas comerciales, por cada empleo que tienen, destruyen 3 empleos en el pequeño comercio. Por eso lo hicimos en las grandes cadenas comerciales como Carrefour o el caso de Mercadona. Con los alimentos que hicimos, los alimentos los donamos a la Corral La Utopía. La Corral La Utopía es un bloque de viviendas que estaba vacío, que fue ocupada por 36 familias en Sevilla. Esas familias son aproximadamente unos 100 personas, 35 menores de edad, 4 enfermos crónicos, gente mayor, incluso una persona que tiene que tener ventilación asistida. Lo comento porque hay una intención por parte de Ibercaja, que es la propietaria de ese bloque de viviendas, de desalojar a esa familia y posiblemente pues haremos una resistencia ante ese desalojo, ante ese desahucio que se está intentando provocar, aunque ahora mismo hay negociaciones que parece que lo han parado. Nosotros también hemos actuado en el tema de desahucios. Normalmente participamos en todas las actividades que tienen que ver con el intentar parar los desahucios, y cuando no lo conseguimos, como por ejemplo el caso del Coronil, ese famoso que hay un vídeo por ahí circulando, que nos quitaron y al final echaron a la familia de allí, pues esa misma noche otras familias del pueblo ocuparon esa vivienda. Y además es un mensaje que le intentamos dar a los especuladores. Vosotros podéis desalojar a esa familia, pero no os preocupéis que la casa la vamos a volver a ocupar. La vamos a volver a ocupar. Y es más, esa familia ahora mismo no está sin casa porque también se ocupó una casa que estaba vacía para que esa familia que fue desalojada estuviera con vivienda. Entonces es una política porque desde las instituciones también se puede hacer cosas. Los gobiernos municipales también pueden parar desahucios. Por ejemplo, hay gente en el Ayuntamiento de Peligro, me parece, en Granada, que le ha dicho a las cajas de ahorro que estaban detrás de algunos desahucios que en el momento que intentaran ejecutar algún desahucio, inmediatamente las cuentas municipales se quitaban de las cajas de ahorro. Y oye, eso paró, desahucios, ¿no? Lo cuento porque son cosas que se pueden hacer perfectamente, ¿no? Bueno, pues este tipo de acciones que hemos hecho con el Mercadona, el Carrefour y tal, pues nos han crucificado mediáticamente, como sabéis, y al mismo tiempo pues incluso el Parlamento de Andalucía hizo una reprobación a nuestro sindicato. Bueno, pues hicieron una votación parlamentaria, el PP y el PSOE, que tienen mayoría allí, votaron que éramos muy malos, Izquierda Unida votó en contra, pero bueno, como son minoría, pues no reprobaron. Al poco tiempo empezamos a hacer las marchas obreras Andalucía en pie, que fue unas marchas que hacíamos por todas las provincias de Andalucía, recorrimos 400 kilómetros. En las marchas participaron aproximadamente unas 50.000 personas, porque la marcha no solamente era andar por la carretera, sino que cuando llegábamos a una gran ciudad se convertía en una manifestación. Pues ahí comprobamos que la reprobación que hizo el Parlamento no tenía nada que ver con la realidad, porque sitio por donde pasamos, menos uno, que luego voy a contar por qué, sitio por donde pasamos hubo una solidaridad, un calor humano impresionante. Allí estaba la gente esperando que estuviéramos allí para darnos agua, comida, por la tarde participaban en la asamblea que hacíamos. Bueno, fue una cosa impresionante, ¿no? Y eso pues de alguna manera cuestionaba esa reprobación que hizo el Parlamento de Andalucía, y también decía cosas sobre la situación que hay allí, y es que cuando decimos que no nos representan, es que es verdad, es que no nos representan. Es decir, que la gente va por un lado y los políticos profesionales van por otro, no tienen nada que ver. O sea, cuando la marcha obrera pasaba por un sitio y escuchaba a Juan Manuel Sánchez Gordillo o a Diego Cañamero hablar, pues yo me solía poner con la gente a ver qué decía. Y la gente decía, esto
esto es lo que hace falta, esto es lo que hace falta, esta gente son las que tienen que gobernar, cosas, comentarios de ese tipo en todos los sitios, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, esa reprobación que hizo el Parlamento no tenía ningún sentido y ni tiene apoyo en la población, ¿no? Estuvimos, ya digo, en las 8 provincias. Por la mañana hacíamos una especie de una etapa, 20-25 kilómetros. Llegábamos a algún pueblo, por la tarde hacíamos una asamblea en ese pueblo, hasta que llegábamos hacia la capital de la provincia y ahí solíamos hacer una acción sorpresa, que se llama. Una acción sorpresa, os voy a contar algunas en las que yo participé, para que tengáis un poco la idea de cómo hacemos las cosas. Esto no lo hemos contado antes, ¿eh? Bueno, pues sabéis que hace poco llegó la Merkel a Madrid de visita aquí a decirle a Rajoy lo que tenía que decir. Llega la Merkel y le dice a Rajoy, no estás haciendo las cosas bien. Bueno, pues el día ese que llegó la Merkel, nosotros estábamos en una de las últimas etapas de la marcha obrera Andalucía en pie, estábamos en la ciudad de Dos Hermanas, que está al lado de Sevilla, una ciudad importante de 250.000 habitantes, y entonces pues íbamos a entrar en un Mercadona, pero claro, nos enteramos que venía la Merkel y digo, vamos a entrar en un Lidl, lógicamente. Entonces estuvimos dando vueltas por Dos Hermanas y nada, ya el día antes ya sabíamos dónde íbamos a ir. Por la mañana del día ya de la acción, pues ya a la gente más de confianza le dijimos, oye, ¿tú quieres participar en la acción de hoy? Sí, vale, pero con dos cosas que no puedes decir que no, si no, no participas. Pues esto es voluntario todo, ¿eh? Aquí no se obliga a nadie a participar, pero se les dice claramente las consecuencias. Una, te pueden empapelar, te pueden detener, te pueden imputar, te pueden procesar, esa es una, y otra, que a este compañero que está aquí le tienes que hacer todo lo que él le diga, todo lo que diga, y no es discutible. Con esas condiciones participas. Sí, vale. Bueno, pues cogimos a 9, 10 compañeros, la marcha comenzó y en 2 coches se fueron en dirección al Lidl, cogieron sus carritos, se fueron allí, 1 hora y media dando vueltas por allí, no había nadie en el Lidl, los 8 o 9 nuestros allí, como si fueran unos clientes normales y corrientes. Cuando la marcha llega a Dos Hermanas, os cuento esto porque las marchas tenían unos dispositivos policiales impresionantes. O sea, nosotros estábamos rodeados de guardia civil o de policía según el sitio donde íbamos a llegar, con unos despliegues, ya digo, impresionantes. Helicópteros, furgonas, gente que iba andando con nosotros al lado, secretas, que también nos han metido secretas por un tubo, en fin, de todo. Bueno, pues cuando llegamos más o menos al centro del pueblo, cogimos la megafonía y anunciamos que habíamos ocupado el Lidl, porque lo habíamos hecho ya le habíamos dicho a los compañeros, oye, sacar las banderas, que ya vamos a mandar los medios de comunicación para allá, efectivamente. Pues nada, mandamos a los medios de comunicación, allí estaban, y antes de que llegara la policía allí, prácticamente los compañeros se podían haber ido. O sea, ya habían llegado los medios, ya habíamos dicho lo que habíamos hecho, el sentido de lo que habíamos hecho. ¿Por qué lo habíamos hecho? Lo habíamos hecho para protestar por la visita de la Merkel, porque la Merkel yo creo que es una alumna aventajada de Adolfo Hitler. Todo el mundo sabe que si Hitler viviera ahora, pues estaría súper contento, porque lo que él no consiguió vía armada está consiguiendo esta señora por la vía de la guerra económica. Ni siquiera Francia ahora mismo tiene la calificación de las 3A, solamente la economía alemana en este momento. Esas políticas de austeridad, esas políticas que están haciendo tanto daño al conjunto de la población europea, o como ya sabéis, por ejemplo, que el dinero público que le damos al Banco Central Europeo se lo venden a los bancos privados al 1 y esos bancos privados se lo vuelven a vender a los gobiernos de donde sale el dinero al 7, o sea que es la usura absoluta. Esas son las políticas que están haciendo tantísimo daño, ¿no? Pues claro, queríamos protestar, queríamos hacerlo público y lo hicimos. Claro, los compañeros estaban allí, podían haberse salido, pero estaban esperando que nosotros les dijéramos, oye, saliros o no. Y no, y le dijimos, no, quedaros allí y ser detenidos. Quedaros allí y ser detenidos. ¿Por qué había que forzar la detención? Pues mira, compañeros y compañeras, nosotros somos gente pacífica, no pacifistas, pacífica. Nosotros utilizamos un método de lucha no violento, pero a veces
A veces, para impactar más en la población, tienes que hacer que esa violencia caiga sobre tus propias espaldas. A veces hay que resistir la detención, a veces hay que ponerse en el suelo, a veces hay que esperar a que te den y que te vuelvan a dar y que te vuelvan a dar otra vez y no levantarte. Eso es resistencia pacífica, eso es duro, eso significa que te llevan, te pegan, te ponen las esposas, te meten en una furgona donde te vuelven a pegar, te meten en el cuartelillo donde te vuelven a pegar y eso es así. Digo porque, claro, la gente se cree que, bueno, qué fácil es, ¿no? Entra en un banco, entra en un... No, se entra con unas consecuencias luego. Luego viene el proceso. El proceso es que te han identificado, te meten en un procedimiento judicial que te pueden pedir, pues, 1 año por desobediencia, no sé cuántos años por atentado a la autoridad, porque es que siempre va junto, ¿no? Desobediencia, daños y atentado a la autoridad siempre van juntitos. No sé, no hay ningún juez ni ningún fiscal que esté allí, pero todos los atestados judiciales que tenemos son desobediencia, daños y atentados. Jamás le hemos tocado ni rozado a un policía. Jamás. Atentado, jamás. Desobediencia, claro. Desobediencia sí, lógicamente. Desobediencia sí, porque te dicen, oye, tienes que salirte de aquí, y tú no te sales. Oye, que te vayas, y tú estás ahí en el suelo y no te levantas. Eso es desobediencia. Claro que asumimos la desobediencia, pero lo que no podemos asumir es que se inventen cargos como atentado a la autoridad, porque nosotros no hemos tocado ni el uniforme a un policía en la vida. Nunca. O daños. Mentira. Nosotros nunca impedimos el trabajo en los sitios donde ocupamos. Entramos en un Mercadona, no impedimos que la gente siga trabajando. Ocupamos una sucursal bancaria, no impedimos que los trabajadores sigan trabajando y atendiendo a los clientes. No interferimos la labor que se está haciendo allí. Simplemente sacamos una bandera y le decimos a los clientes por qué estamos allí y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos conseguir con eso. Nada más, informamos. Por eso digo que a veces la gente se cree que ese tipo de acciones pues, no tiene consecuencias, y tiene consecuencias bastante graves para la vida de la gente, ¿no? Bueno, pues en las marchas obreras estas que estuvimos haciendo, pues tenía la idea central, era señalar a los culpables de la crisis. Esta crisis tiene culpables, tiene verdugos y tiene víctimas. Y las víctimas queríamos señalar a los verdugos. Por eso ocupamos Zara, ocupamos Lidl, ocupamos Mercadona, ocupamos bancos, cajas de ahorro, ocupamos todo tipo de entidades y también edificios de la administración y del gobierno, todo ese tipo de cosas para que la gente entendiera quiénes son esos famosos mercados que no tienen nombre y para ponerle cara. Sí tienen nombres y apellidos, sí tienen cara. Esto es una crisis estafa. Nos están arruinando la vida, nos están planificando un desastre y nosotros lo que queríamos plantear es que no son anónimos, son responsables y tienen nombres y apellidos y tienen caras. Bueno, pues esas marchas obreras, Andalucía en pie, pues 140 compañeros fueron identificados, de los cuales 60 fueron detenidos. Bueno, ya hemos explicado un poquito la mecánica de las marchas. Hemos explicado también la mecánica de las acciones sorpresa, etcétera, ¿no? Un poco lo que queríamos conseguir, ¿no? Con ese tipo de actividad. ¿Cuánto? 5. Vale. Bueno, pues vamos terminando ya. ¿Cuál ha sido la respuesta del poder? Bueno, pues básicamente la represión. Represión policial y judicial. Tenemos ahora mismo 85 años de peticiones de cárcel, 450 compañeros y compañeras procesadas y 450.000 euros en multas. Estos son datos absolutamente actuales, de los cuales nosotros ya hemos pagado antes, estos son de ahora, ya hemos pagado casi 200.000 euros en multas. Casi 200.000 euros en multas hemos pagado. Por ejemplo, hicimos un concierto contra la represión en Marinaleda, que vinieron 10.000 chavales
a escuchar a Escape, a Reincidente, en fin, a un montón de grupos allí, llenamos aquello a 10 euros la entrada, una cosa absolutamente popular, y sacamos un dinerito interesante, sacamos 60.000 euros. Esos 60.000 euros volaron, multas, entraron por una puerta y salieron por la otra. Estamos haciendo todo tipo de actividades económicas y comités de apoyo al SAT por todos lados. ¿Para qué? Para conseguir dinero y poder pagar multas. Las multas no vienen a nosotros como sindicato. Las multas vienen a nuestros afiliados, a la gente que participa en las acciones. Nosotros no dejamos tirado a nadie. Toda la gente que tiene una multa o que tiene un procedimiento tiene asistencia jurídica gratuita por parte de nuestro sindicato, y además nos comprometemos a pagar la multa. Porque si no pagamos la multa, a esa persona le embargan la casa, le embargan el coche, lo que sea, y es un daño que se le hace a la persona, no al sindicato. Y nosotros, evidentemente, no dejamos tirado a nadie. Bueno, pues como han visto que no nos pueden hacer daño con la represión, porque seguimos ahí, de momento somos un sindicato modesto, humilde, pero seguimos ahí en la brecha, pues han empezado otra táctica, que es la criminalización mediática. Nos están atacando. El SAT somos como los abertzales de ahí abajo, nos tildan de no sé qué, de no sé cuánto, que si esto, que si lo otro. A Marina Leda la están crucificando. No solamente es que no hay ingresos que vienen de los presupuestos a Marina Leda, sino que directamente se inventan cada barbaridad impresionante, ¿no? Como que el jefe de la policía local de Marina Leda cobra 80.000 euros. En Marina Leda no hay policía local. El jefe de prensa de Marina Leda, no sé qué. No hay jefe de prensa del ayuntamiento de Marina Leda. El tema del Gordillo, que si el sueldo de Gordillo. Gordillo es profesor de instituto. Gordillo y ninguno de los concejales de Marina Leda, ninguno, desde el año 79 hasta ahora, ha cobrado ni un euro ni una peseta del ayuntamiento. Ninguno. Los concejales no cobran en Marina Leda, ni siquiera el alcalde, porque cuando era profesor, cuando ejercía de profesor, pues cobraba de su sueldo de profesor y no de las arcas municipales. Y cuando es parlamentario, le obligan a tener una dedicación exclusiva con el sueldo de parlamentario, y por lo tanto que no sale ningún dinero a pagar ningún político en Marina Leda. En Marina Leda es el sitio donde el capítulo 1, es decir, capítulo de personal, es el más bajo de todo el conjunto del Estado, y además lo podemos demostrar. Pero bueno, ¿por qué se ataca Marina Leda? Pues básicamente porque es el referente principal del Sindicato Andaluz de Trabajadores y de la CUT, que es el partido al que yo también pertenezco, que es el brazo político de nuestro sindicato. En Marina Leda, una familia puede irse a trabajar, dejar a su niño por la mañana en la guardería, le dan de desayunar, le dan de almorzar, lo recogen por la tarde. Una vez que ha merendado ya el niño, lo recogen por la tarde, y eso todos los días. ¿Y cuánto cuesta al mes? ¿Cuánto cuesta al mes esto que estoy contando aquí, en San Sebastián? Venga, decidme una cantidad. ¿200? 300. Más. En Marina Leda, 8 euros al mes. 8 euros al mes. Se le da de desayunar, se le da de almorzar, se le da de merendar al niño. 8 euros al mes. En Marina Leda las casas de 90 metros cuadrados con 100 metros más de patio, valen 15 euros al mes la hipoteca. Y eso diréis, ¿eso cómo va a ser? Eso es porque el ayuntamiento compra el terreno, la tierra, el suelo, que es lo que más vale en una vivienda, que el 60 al 70% del valor de una vivienda es el suelo. El ayuntamiento expropia el suelo, lo entrega gratis a la familia, le pone el arquitecto municipal para hacerle el proyecto, la familia pone una persona de la unidad familiar a trabajar en la construcción de la casa, pero que en realidad lo que hace un poquillo es de arrimar los ladrillos y tal, porque en realidad quienes hacen la casa son los albañiles profesionales del ayuntamiento, lógicamente. ¿Y por qué se decide ese precio simbólico? Porque la Asamblea de Marina Leda, que es la que manda y la que decide las cosas, pues ha dicho 15 euros al mes. Y la Asamblea de Marina Leda es la que dijo 8 euros la guardería. Es decir, que el ayuntamiento lo único que hace en Marina Leda es
poner la firmita oficial a todas las cosas que se han discutido y que se han aprobado en la Asamblea del Pueblo. Y claro, ese modelo de democracia realmente participativa pues hace daño, no le gusta a mucha gente. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que criminalizar, hay que decir que si Gordillo es un dictador, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si para arriba, que si para abajo. Todo lo que se trata es de destruir un modelo que ha estado funcionando, donde hay, en una situación, en una comarca, donde hay un nivel de desempleo impresionante, en Marinaleda la gente va a trabajar no solamente del pueblo, sino de los alrededores también. Un ayuntamiento que tiene 3.000 personas, que ha regularizado a 7.000 trabajadores inmigrantes irregulares. 7.000. Hemos regularizado a 7.000. ¿Es un delito? En la legislación española. Pero hay veces que hay que traspasar las fronteras de la ley porque la ley es injusta. Se ha regularizado en Marinaleda a 7.000 personas que no tenían papeles, en un pueblo de 3.000. Y ahí estamos, y afrontaremos lo que tengamos que afrontar por ello, porque lo que no puede hacer es que la gente esté sin papeles, sin casa, en una situación de indefensión absoluta. En Marinaleda lo que se intenta hacer es establecer un sistema de economía donde los derechos humanos sean la base de todo. Se le puede llamar X, el apellido lo ponéis ustedes. Economía de solidaridad, humana, comunista, socialista, inventaros lo que queráis. Nuestro objetivo es garantizar los derechos humanos, que este sistema, desde luego, no garantiza. En una situación en la que hay que derrocar este sistema, el sistema capitalista, no es reformable, hay que derrocarlo, eso está clarísimo. No es reformable el régimen, hay que derrocarlo. Estamos en una lucha a largo plazo contra eso, pero, lógicamente, mientras tanto, tú tienes que dar muestras de que es posible construir otro mundo dentro de este mundo, porque si no, no tienes credibilidad. Hay que demostrarlo, que es posible hacerlo de otra manera. Y yo creo que por eso nos atacan tanto. Y nada más, muchas gracias. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en Donosti y es un placer también compartir mesa con los hermanos del SAT, con quienes sin duda compartimos muchísimas cosas, tanto de convicciones, de prácticas, como también en las pasiones que despertamos en Intereconomía y la caverna mediática. Cada vez estamos más hermanados. Pues nada, yo voy a intentar ser breve porque me parece fundamental que haya espacio para el debate. Le voy a pedir al moderador que no tenga reparos y me modere, que me alargo fácilmente, o sea que no lánzame señales inequívocas y yo obedeceré. Bueno, brevemente, creo que una de las cosas que humildemente el movimiento en el que participo, que es la plataforma Afectados por la Hipoteca, una de las pequeñas cosas que ha conseguido es que hemos conseguido generar un debate social sobre el tema de las ejecuciones hipotecarias, de los desahucios, de la vulneración del derecho a la vivienda en el Estado español y, por lo tanto, ya no hace falta que explique toda la problemática sobre ejecuciones y desahucios porque creo que más o menos todas y todos estamos hoy bastante informadas, ¿no? Entonces, no entraré tanto en la parte de diagnóstico, además ya muchas cosas generales ya las ha explicado ahora el compañero, y directamente voy a intentar incidir más en las cuestiones de estrategia y de prácticas que ha seguido la plataforma por si pueden servir en el debate más importante de todos, que es cómo nos organizamos para cambiar esto, ¿no? Esa es la clave de todo. Entonces, bueno, pues creo que es importante para explicar esas experiencias que puedan ser interesantes o útiles para el debate, remontarnos a cómo empezó la plataforma Afectados por la Hipoteca.
porque creo que es bastante clave para explicar todo el movimiento, ¿no? Cuando empezamos la plataforma, que formalmente nació en febrero de 2009 en Barcelona, empezó la plataforma desde una experiencia previa de lucha por el derecho a la vivienda, de movimientos, de gente que veníamos de movimientos como V de Vivienda, que ya habíamos señalado la burbuja inmobiliaria cuando el Estado negaba su existencia, pero nosotros, que sí sabíamos que había burbuja porque la estábamos sufriendo, pues nos anticipamos, ¿no? y sabíamos que esa burbuja iba a estallar y que por lo tanto habría un problema de desalojos y de ejecuciones masivas, ¿no? No llegamos a imaginar que sería tanto como efectivamente luego ha sido, pero sabíamos que habría un problema con eso. Entonces, un poco anticipándonos, en el 2008 empezamos a trabajar en ello y convocamos las primeras reuniones en febrero de 2009, a la que enseguida confirmamos la hipótesis de que efectivamente había un problema. En ese momento estaba completamente invisibilizado, nadie hablaba del tema y nadie sabía nada del proceso de ejecución hipotecaria, de cómo funcionaba, nadie sabía qué era la dación en pago. Y confirmamos la hipótesis porque enseguida acudieron decenas de personas afectadas, ¿no? O sea, que vimos que efectivamente el problema existía. Sin embargo, descubrimos algo que no sabíamos. Nosotros, cuando convocamos las primeras reuniones, pensábamos que nos encontraríamos con mucha gente bastante enfadada, porque desde luego motivos habían, ¿no? Pensábamos que se daban todas las condiciones de una estafa generalizada, ¿no? Antes se mencionaba la estafa hipotecaria, que ahora no entraremos a recordar, pero hay que recordar que mínimamente, ¿no? que la burbuja no estalla porque sí, sino porque el Estado no es que simplemente mirara hacia otro lado y dejara que los bancos engañaran a la gente y les colocaran hipotecas con cláusulas abusivas. No, es que el Estado actuó proactivamente para estafar a la población, ¿no? Hasta el momento de estallar la burbuja, presidentes de gobierno, ministras de vivienda repetían: lo mejor que se puede hacer en este país es comprarse una vivienda, tenemos el sistema financiero más robusto del mundo entero, comprar una vivienda es una inversión segura, la vivienda no va a bajar de precio, no hay burbuja inmobiliaria. O sea, ese era el mensaje oficial, ¿no? Entonces, claro, se impulsó con una política pública muy agresiva, con incentivos fiscales, por ejemplo, desregulando el alquiler no era una alternativa real, todo eran facilidades para comprar. Entonces, con desinformación masiva, con grandes incentivos, se llevó a la gente hacia la hipoteca. Luego se permitió que los bancos dieran hipotecas completamente abusivas, con cláusulas abusivas, con engaño, etcétera, además haciendo beneficios astronómicos. Y cuando todo eso estalla, resulta que los principales responsables no tienen que asumir ninguna responsabilidad y, en cambio, toda la responsabilidad recae sobre la parte más débil, ¿no? Sobre el conjunto de la población trabajadora, que tenía no un capricho, sino una necesidad básica reconocida como derecho fundamental, como es acceder a una vivienda digna, ¿no? Es algo que no es prescindible. Todo el mundo necesita una vivienda para poder tener un mínimo lugar propio en el que desarrollarse como persona, formar una familia, etcétera, ¿no? Y además, el derecho a la vivienda es una condición necesaria de muchos otros derechos. No es simplemente acceder a 4 paredes y un techo. O sea, el derecho a la vivienda, sin derecho a la vivienda, ¿de qué nos sirve el derecho a la salud, el derecho a la intimidad, el derecho a formar una familia, el derecho a la participación política, si no tenemos ese espacio mínimo de seguridad donde desarrollarnos, donde crecer, donde refugiarnos cuando estemos mal, donde cuidarnos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta lo esencial de ese derecho, ¿no? Y que efectivamente está reconocido como fundamental, pues es impensable, ¿no? La desprotección que ha habido ese derecho y la vulneración sistemática que se ha producido en el Estado español. Por eso decía que todo eso que he resumido ahora, ¿no? Pero que se podría hablar mucho más, pensábamos que habían suficientes elementos para que la gente estuviera muy enfadada. Y en cambio convocamos las primeras reuniones y nos encontramos a muchísima gente destrozada, deprimida, ¿no? Pero deprimida hasta el punto de estar con la autoestima por los suelos, anulada como persona, con dificultad para explicar lo que le estaba pasando. Y claro, algo que es muy importante y que voy a destacar en mi intervención, porque creo que es una de las claves y de las cosas más importantes que hemos aprendido en la plataforma Afectados por la Hipoteca, que es un proceso de aprendizaje continuo que afortunadamente no dejamos de aprender cada día, pues una de las cosas que hemos aprendido es que efectivamente la burbuja inmobiliaria, el capitalismo este salvaje del que nos hablaba también ahora el compañero del SAC, no es simplemente un modelo económico, ¿no? Es también un modelo cultural, psicológico, emocional, de relaciones, ¿no? Es un modelo basado en valores individualistas, egoístas, competitivos, consumistas, ¿no? Donde la gente se la valora por lo que tiene, por lo que acumula, por lo que posee,
por lo mucho que puede progresar el escalafón social, aunque sea a costa de pisar la cabeza de unos cuantos, ¿no? O de empobrecer a muchos. Entonces, claro, en ese modelo donde la gente no se la valora socialmente por lo que desea, por lo que comparte, por lo que sueña, por lo que hace, sino que se la valora por su capacidad de consumo y por las propiedades que acumula y por lo mucho que gana en su trabajo, pues claro, cuando todo eso se resquebraja y se viene abajo, ¿no?, nos encontramos en que de repente la población está en shock, ¿no?, que pasamos en muy poco tiempo de una situación de aparente normalidad generalizada, donde todo el mundo hacía lo mismo y era lo que el Estado te recomendaba que hicieras: trabajar, comprar una vivienda, formar una familia, ¿no? Entonces la gente no era consciente de estar asumiendo el mayor riesgo de su vida, ¿no? Porque nadie le informó de ello, y de esa normalidad absoluta en muy poco tiempo se pierde todo. Se pierde el trabajo, pero en esta sociedad que acabo de describir, perder el trabajo es mucho más, es perder no solo el estatus económico, sino el estatus social. Además, en esta sociedad enferma resulta que está más estigmatizada la pobreza que el robo a gran escala, como estamos viendo, la corrupción generalizada. Entonces resulta que en esta sociedad, con estos valores enfermos, quien es pobre encima se avergüenza de ser pobre y se esconde de ser pobre. Y nos llegaba muchísima gente, por ejemplo, y aún hoy, desgraciadamente, nos llega mucha gente que, además de estar preocupada por lo que le está pasando, por la ejecución, por el desahucio, está incluso más angustiada por el qué dirán, porque no se entere mi familia, porque no lo sepan mis vecinos, ¿no? Entonces, evidentemente, además, claro, esos valores sociales que se han impulsado durante este año, y no de manera inocente, por supuesto, se han hecho precisamente para conseguir más consenso social y reforzar ese modelo económico desastroso y completamente avaro y especulador. Todo ese modelo, ¿no?, se ha incentivado, y además, cuando estalla la crisis desde los poderes económicos, políticos, mediáticos, se genera rápidamente un discurso oficial sobre la crisis, ¿no? O sea, de manera directa, indirecta, explícita e implícita, nos explican la crisis todo el día como algo que básicamente es culpa nuestra. Nos lo hemos buscado, que nos habríamos creído, viviendo por encima de nuestras posibilidades. Aquí todo el mundo quería hacer vacaciones en Hawái y tener 3 coches y tener una casa que no se podía permitir con ese trabajo precario, ¿no? Y eso es lo que empezamos a escuchar todo el tiempo. Con lo cual, cuando estalla la burbuja y de repente tanta gente pasa por esa experiencia traumática que antes he descrito, encima sienten vergüenza y se culpabilizan, ¿no? Y lo viven como un fracaso personal, como que le han fallado a su familia, como que no valen nada. Y encima el mensaje oficial efectivo del sistema es que hagan lo que hagan, no se van a recuperar jamás, ¿no? Claro, tener a la población en ese estado de shock, con vergüenza y sentimiento de culpa, es todo lo contrario a tener un sujeto movilizador, ¿no? Con ese estado de ánimo, la gente no está pensando en manifestarse ni en exigir sus derechos. Está literalmente hundida, deprimida, ¿no? Entonces creo que frente a esa realidad, una de las primeras intuiciones, de los primeros y más importantes aciertos que tuvimos la gente que participamos en esta experiencia desde el principio, fue el detectar que antes que enfrentarnos a los bancos, que teníamos claro que era nuestro gran enemigo y sabíamos que la lucha iba a ser dura y que iba para largo, porque es el poder fáctico más grande seguramente que hay hoy en día, pero antes de enfrentarnos al Goliat, teníamos que hacer un proceso casi interno, ¿no? Un trabajo colectivo de empoderamiento, ¿no? De que la gente hiciera la experiencia de ver que no era un problema individual, que no es que tú seas un fracasado, es que aquí ha habido una estafa, hay un problema colectivo, hay un problema de reglas del juego absolutamente trucadas que hacen que siempre ganen los mismos a costa de la mayoría, ¿no? De recortar derechos a la mayoría. Entonces, para hacer eso, pues en lugar, por ejemplo, de crear un movimiento asistencial que hiciera pues un servicio jurídico de asesoramiento individual a las personas, lo que hicimos fue rápidamente diseñar un asesoramiento colectivo, ¿no? Donde efectivamente se informaba a la gente de sus derechos, del procedimiento, porque la gente estaba absolutamente desinformada de qué era una ejecución hipotecaria, qué le podía pasar. La gente llega con una angustia tremenda pensando que mañana me pueden echar por la fuerza, no sabe cuánto tiempo dura el procedimiento, qué puede hacer, etcétera. Entonces, frente a esa ansiedad con la que llegaba la gente, hacía falta efectivamente asesorar e informar, pero en lugar de hacerlo de forma clásica, desde el principio lo hicimos de forma asamblearia y colectiva.
colectiva. De manera que esas asambleas, ese asesoramiento colectivo se ha convertido en algo que mucho más que asesoramiento, ¿no? Se ha convertido primero en una experiencia casi terapéutica, ¿no? No es lo mismo que a ti te hagan un discurso como os estoy haciendo yo ahora y que te expliquen algo, a que tú lo vivas por ti mismo, a que tú seas protagonista de esa experiencia, ¿no? Entonces, lo que hemos buscado en la plataforma es generar esos lugares de experiencia compartida, donde a base de relatar lo que nos está pasando, nos damos cuenta que cuando el compañero se pone a llorar explicando lo que le está pasando, resulta que es lo mismo que me está pasando a mí, y a ti, y a ti, y a ti, ¿no? Y resulta que lo que yo pensaba que era un caso único y especial y que era terrible y espantoso, resulta que le está pasando a miles de personas. Entonces, eso ya genera un mecanismo de desculpabilización, de empezar a ver la situación con mucha más perspectiva, ¿no? Pero además ese espacio colectivo también genera formación. Aprendemos sobre el procedimiento, sobre cómo funcionan los bancos, cómo negociar con ellos, etcétera. Y entonces eso nos devuelve la autoestima. Vemos que no somos tan inútiles como nos habían dicho y que en realidad es sencillo si nos lo explican bien, ¿no? En realidad todo el tema, por ejemplo, muchos otros también, ¿no? Pero el tema hipotecario, etcétera, está escrito todo con un lenguaje absolutamente incomprensible, no de forma inocente, sino precisamente para engañar a la población y para hacerla sentir que es algo que jamás podrá entender y que no se podrá defender, ¿no? Entonces, en realidad, en una tarde se puede entender perfectamente todos los aspectos claves jurídicos y económicos de todo este tema, ¿no? Si te lo explican bien. Entonces, ese asesoramiento colectivo que ha servido, pues eso, para compartir, para experimentar que no era un problema individual sino colectivo, para formarnos, para aprender juntas, eso ha hecho que muchísima gente que llegó, que no podía ni hablar, literalmente, porque rompía a llorar, se haya empoderado, ha encontrado las fuerzas para negociar con su banco, haya ganado su caso en muchas ocasiones y eso ha hecho que tuviera más ganas que nadie de ayudar a mucha otra gente que llega como llegaron ellos el primer día y de repente muchísima gente que nadie daba un duro por ellos, que el sistema los daba por perdidos para siempre, que ellos mismos se daban por perdidos y que pensaban que nunca más iban a poder hacer nada, esa gente se convierte en una potencialidad brutal, con unas ganas de actuar infinitas, sacando fuerzas y energías de debajo de las piedras y queriendo además ayudar a los demás que están pasando por el mismo proceso que pasaron, ¿no? Creo que eso ha sido una de las experiencias más bonitas de la plataforma, aún hoy, ¿no? Luego, creo que otra buena intuición que tuvimos desde el principio es el articular una estrategia compleja, o más o menos compleja, sencilla, pero al mismo tiempo compleja. Es decir, está claro que aquí, como se apuntaba antes, tenemos un problema de modelo. No es un problema solo de hipotecas, no es un problema solo de vivienda, es un problema de mercantilización de los derechos, es un problema de especulación generalizada, de corrupción generalizada, de falta de democracia, de capitalismo salvaje. O sea, hay un problema de modelo. Ahora bien, si nos concentramos solo en la inmensidad de ese modelo, nos vemos abocados siempre a la frustración y a la impotencia, porque ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde le metemos mano? Parece imposible. Además, el discurso oficial es que es imposible, es que no hay alternativa, es que este es el único mundo posible, sobre todo después de que cayó el muro de Berlín. El capitalismo ha triunfado en el mundo entero y, por lo tanto, chicos, esto es lo que hay, así que el mensaje oficial es apáñatelas como puedas, porque no hay más, ¿no? Entonces, el mensaje de culpabilización por un lado y por el otro de no hay alternativa, efectivamente es una de las mayores dificultades, ¿no? Entonces, frente a esto, en la plataforma tuvimos claro que había que hacer incidencia para cambiar las reglas del juego, o sea, un problema de legislación injusta y aberrante, por mucho asesoramiento y por mucho empoderamiento que hagas, no lo resuelves, porque las reglas son las que son y los juzgados y la policía están al servicio de las entidades financieras, absolutamente, sin matices. Entonces, había que hacer incidencia para cambiar las leyes, pero al mismo tiempo teníamos un problema de aquí y ahora, de supervivencia, de que a la gente la están desahuciando ahora, que no podemos esperar a cambiar esas leyes injustas, no podemos esperar a que el gobierno nos escuche. Y, por lo tanto, tuvimos que buscar mecanismos de autotutela de nuestros derechos, ¿no? Y así es como hemos ido desarrollando nuestras campañas con objetivos a corto, a medio, a largo plazo. Primero empezamos en ese asesoramiento colectivo a desarrollar estrategias de negociación con los bancos, también de interpelación a las administraciones para que reaccionaran, para que o bien nos ayudaran a negociar con los bancos o a parar los desalojos, o si no, como mínimo, garantizaran el realojo en la poca vivienda pública que se ha hecho.
Y cuando todo eso fallaba, nos encontramos con la necesidad y empezaron a llegar los desahucios masivos. Ahí es cuando nos vimos con la necesidad de empezar a desobedecer, ¿no? O sea, frente a leyes injustas no solo es un derecho, es una obligación de la ciudadanía desobedecer esas leyes injustas para forzar que cambien. Porque a la historia de la humanidad los grandes cambios solo se han producido así, cuando la mayoría social ha dicho hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, esto es inaceptable. Como sociedad no podemos mirarnos en el espejo mientras esto está sucediendo en nuestro nombre y, por lo tanto, nos plantamos, ¿no? Entonces, igual que el SAT, nosotros siempre como movimiento pacífico convencido, pero contundente, desobediencia civil, y así hemos parado ya más de 700 desahucios, ¿no? Tras esa campaña, en aquellos desahucios que no se ha podido parar, pues siempre hemos partido de la experiencia, ¿no? Como decía, no de los discursos, sino de la experiencia y de las necesidades, pues siguiendo ese hilo de desobediencia. Si no podemos parar los desahucios, las viviendas están ahí. O sea, tenemos la vergüenza de ser el Estado europeo que más viviendas vacías acumula, según los últimos datos oficiales, 3,5 millones de viviendas vacías, muchas de ellas en manos de los bancos criminales que nos han hundido en la miseria, ¿no? Entonces, esas viviendas están ahí, no faltan recursos, en realidad sobran viviendas, mientras a la gente se le está dejando en la calle sin realojo. Entonces, eso es una inmoralidad y, por lo tanto, también a eso hay que desobedecer. Y si no se frenan los desahucios y no se avienen a hacer un alquiler social, que es lo que nosotros siempre planteamos por las buenas a las entidades financieras, cuando no hay respuesta, entonces estamos abriendo esas viviendas y estamos recolocando a las familias que no necesitan, ¿no? Y así, por ejemplo, ahora en Cataluña tenemos 9 edificios de lo que hemos llamado irónicamente la obra social de la PA, ¿no? Una auténtica obra social que prioriza las necesidades de la gente. Entonces, con esto que estoy explicando, de alguna manera ya se ve, ¿no?, que en nuestra lucha tenemos muy claro que hay un problema global de reglas del juego que hay que cambiar, pero mientras tenemos que buscar formas de conseguir pequeñas, grandes victorias, las llamamos nosotras, ¿no? Que además de que nos sirven para satisfacer nuestras necesidades urgentes y para tutelar nuestros derechos, nos demuestran que la movilización sí que sirve, ¿no? Que otra cosa que se nos está lanzando constantemente desde el poder, desde los medios, es que manifestarse obviamente no sirve para nada, ¿no? En cambio, estamos viendo que con persistencia, con tenacidad y sin rendirnos nunca, se van consiguiendo cada vez más cosas, ¿no? En todo esto, pues eso, hemos conseguido negociar centenares de daciones en pago, de alquileres sociales, lo que parecía imposible cuando empezamos, ¿no? El debate social, todo el mundo sabe lo que es la dación en pago, un apoyo masivo, 1,5 millones de firmas de la ILP. Incidencia política también, ¿no? Porque más allá de que nos hayan recogido nuestras medidas de mínimos de la ILP a nivel estatal, pero cada vez estamos consiguiendo pues más posicionamientos a nivel municipal, a nivel autonómico, también lo recordaba antes el compañero. La formación que se está haciendo, ¿no?, en nuestros derechos y al final en participación democrática también en todo este movimiento, que además ha crecido muchísimo. Esa es otra pequeña gran victoria, ¿no?, que de la nada y sin recursos ya hay más de 150 plataformas en todo el Estado y no para de crecer. La incidencia en el Poder Judicial, un poder absolutamente conservador y prudente por definición, porque su función es defender y aplicar la ley vigente, no cuestionarla. Y, sin embargo, es tan aberrante la situación y se ha generado tal alarma social que incluso los jueces han alarmado y han empezado a actuar de manera poco previsible e incluso anómala, ¿no?, cuestionando la ilegalidad de esa ley que vulnera derechos fundamentales, ¿no? Entonces, creo que lo más importante, ¿no?, pues se resume en ese grito de guerra que lanzamos cuando paramos los desahucios y en nuestras acciones del sí se puede, de juntas podemos, ¿no? Y la importancia también de saber ver que, más allá de que unas administraciones absolutamente secuestradas por los poderes económicos, ¿no?, en esa puerta giratoria que existen entre los ministerios y los consejos de administración, bueno, pues frente a esa democracia secuestrada no vamos a dejar de interpelar a esas administraciones que deben estar al servicio del interés general, pero mientras no estén a la altura, mientras no respondan, nosotros y nosotras ya estamos ganando, ¿no? Ya estamos ganando porque esas pequeñas grandes victorias que dependen de nosotras, nadie nos las va a poder arrebatar, por mucho poder que tengan, económico, político. O sea, parar esos desahucios, no sé, creo muchas de aquí habéis participado en la paralización de un desahucio. Que no lo haya hecho, le invito a hacerlo si tiene ocasión. Realmente es una experiencia de empoderamiento brutal. Es literalmente David contra Goliat y le paramos los pies la mayor parte de las veces, ¿no?
Entonces, además de eso, bueno, pues todas esas vidas, ¿no?, que, como explicaba antes, se dan por perdidas y en la experiencia del apoyo mutuo y la solidaridad encuentran esa segunda oportunidad que el Estado y las administraciones le negaban, todas esas vidas rescatadas, en lugar de rescatar bancos, todo eso son victorias que estamos consiguiendo desde la sociedad civil, ¿no? Y eso no nos lo puede quitar nadie. Eso no quiere decir que caigamos en el triunfalismo. O sea, ahora sería demasiado, digamos, ingenuo que yo ahora dijera estamos ganando, ¿no?, y es todo fantástico. No, la situación es cada día más dura. O sea, en esta estafa llamada crisis, que va para largo además, está aumentando el paro, aumentan también las ejecuciones y los desahucios, y cada día más gente está en una situación límite, porque además hasta ahora las familias son quienes han actuado de cojín, ¿no?, y de salvaguardia, pero ese cojín se está acabando también, porque cada vez hay más miembros de la familia en paro y eso se está acabando. Además, tampoco podemos ser triunfalistas, porque efectivamente esa sociedad civil que ha tomado conciencia, que ha pasado a la acción, que se está organizando, que ha conseguido generar un debate social, que realmente se ha confrontado al poder y le ha mirado a los ojos, el poder efectivamente no se va a quedar impertérrito. Efectivamente reacciona, y reacciona de manera muy dura, con represión, con criminalización, y nosotras también, igual que el SAT, pues lo hemos estado sufriendo, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido no hay que ser triunfalistas, no hay que pensar que esto va a ser fácil ni que va a ser cosa de 2 días. Es una batalla larga, desde luego, ¿no? Pero sobre todo también porque, como decía antes, no estamos solo enfrentándonos a un cambio económico o político. Evidentemente hay que reorganizar la economía y situar como prioridades la vida y la dignidad de las personas por encima de la especulación o del derecho al beneficio de una minoría. Eso es evidente. Hay que impulsar una regeneración democrática, porque tenemos un problema de falta de democracia real en este país clarísima, ¿no? Por mucho que se vote cada 4 años, que ya sería una democracia insuficiente, porque la democracia es mucho más que eso, al menos en una democracia saludable, pero es que encima ese voto es irreal, porque luego manda gente a la que no votamos nunca, como son las entidades financieras, ¿no? Por lo tanto, estamos frente a una democracia secuestrada y hay que impulsar un proceso de regeneración democrática, pero insisto, estamos incluso ante algo más difícil, que es un cambio cultural, ¿no?, que es un cambio de valores que no están simplemente en los malos, digamos, en los especuladores, están dentro nuestro. O sea, durante todos estos años que hemos vivido esa sociedad supuesta del bienestar, nos han estado bombardeando con esos valores de desconfianza, de egoísmo, de individualismo, etcétera, que nos atraviesan a todas y a todos nosotros. Y por lo tanto vamos a tener que hacer un proceso largo de aprendizaje colectivo, ¿no?, para aprender otros valores, ¿no?, y no de forma teórica, sino de experiencia práctica. Eso en la plataforma creo que también está siendo una experiencia muy rica en ese sentido, porque al final empezamos con una lucha por la vivienda, pero evidentemente la vivienda va unida a problemas de alimentación, de salud, de cuidados, y al final nos acabamos organizando para muchas otras cosas y no solo para el tema de la vivienda, ¿no? Pero de las cosas más importantes que creo que se han conseguido, y ya terminó, menos de 10 minutos, ya estoy en la conclusión final, vale. Que es lo más importante que debatamos. Pues de las cosas que creo que más importantes que se están consiguiendo, ¿no?, con movimientos como la plataforma y con ese momento tan importante del 15M, donde de alguna manera se catalizó, se visibilizó que no éramos pocos, que éramos muchos, ¿no?, contrariamente a lo que nos querían hacer creer, ¿no? Y en ese momento creo que también empezó algo que también intentamos impulsar desde la plataforma, que es un poco renombrar la realidad. Es algo esencial para poderla cambiar, no aceptar la definición que nos dan y empezar a renombrarla, ¿no? No es una crisis, es una estafa, ¿no? Por ejemplo, no estamos solos, somos muchos, somos el 99%, ¿no? Perder el miedo y hacerlo juntas, recuperar las plazas, recuperar la calle, ¿no? Pues, o el hecho de que no haya alternativas, claro que hay alternativas, ¿no? Solo es cuestión de voluntad política. Entonces, creo que ese cambio de imaginario es el principal reto, el principal cambio, pero creo que vamos por el buen camino. Entonces, aunque decía no hay que ser triunfalistas, la situación es dura, la batalla va a ser larga, pero creo que tenemos grandes motivos para el optimismo. Uno es ese cambio del imaginario colectivo que estamos haciendo entre todas y todos. Y la otra cosa es que hay recursos, ¿no?, que también salía antes. O sea, nos quieren hacer creer, ¿no?, con estas políticas mal llamadas de la austeridad, porque en realidad
quienes somos austeros son los movimientos sociales, de eso sí que sabemos, ¿no? Que realmente sabemos hacer milagros con nada de recursos económicos y que además creemos que hay que preocuparse por la sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Las políticas de austeridad en realidad son políticas del robo y del expolio, no de la austeridad. No les preocupa hacer un mundo realmente sostenible y utilizar bien los recursos. Lo que les preocupa es que los recursos estén en manos de pocos a costa de la mayoría, ¿no? Entonces no hay que aceptar que se llamen políticas de la austeridad. Y en todo caso, la filosofía que hay detrás, que es que nos dicen hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, no hay para todo el mundo, así que habrá que vivir con menos, habrá que bajar el salario mínimo, habrá que retocar las pensiones a la baja, etcétera, etcétera. Eso no hay que aceptarlo, porque es radicalmente falso. Vivimos en la sociedad de la abundancia, más abundancia que nunca, con unas tecnologías que nos permiten un montón de cosas. Se tiran toneladas de comida cada día. Lo que es intolerable es que haya gente pasando hambre, niños que se desmayan en los colegios, mientras cada día se tiran toneladas de comida única y exclusivamente por motivos especulativos, ¿no? Por la gran industria de la alimentación que impone sus reglas. Con la vivienda lo mismo, no faltan viviendas, quizá en otros países sí, pero precisamente en el Estado español nadie puede decir que faltan viviendas porque es una obviedad que tenemos millones de viviendas vacías, con lo cual lo que hace falta es dar la función social a esas viviendas en lugar de destinarlas a la especulación, que es lo que pretende el Gobierno, ¿no? Por lo tanto, los recursos existen y de lo que se trata es que se destinen a la mayoría de la población en condiciones de igualdad. Y a quien nos tenemos que preguntar, cuando evidentemente la lucha diaria no es fácil y pasamos por momentos de dificultad durísima, y nosotros en la plataforma de eso sabemos mucho, ¿no? Pues no todos los días una está así de optimista, ¿no? Y con esta fuerza que tenemos muchas veces, pero hay días que el desánimo vence, ¿no? Yo creo que una pregunta importante que nos tenemos que hacer es, primero, si nos podemos permitir ser pesimistas. Creo que no, porque vamos directos al abismo, porque realmente el poder económico y político ha puesto la directa y no tiene reparos en absoluto, y ha decidido recortar derechos fundamentales que hace pocos años nos habría parecido impensable y que han costado años y años de conquistar. Entonces, vamos directos al abismo, vamos a una nueva sociedad medieval donde unos pocos esclavizan a la mayoría. Y, por lo tanto, no nos podemos permitir el lujo de ser pesimistas. O sea, hay que luchar por nuestros derechos, por nosotros y por nuestros hijos. Entonces, si queremos un futuro mínimamente digno, no nos podemos permitir ser pesimistas, ¿no? Y luego hay que preguntarse a quién le interesa que seamos pesimistas, ¿no? Evidentemente le interesa al poder para mantener sus privilegios, ¿no? Mientras nosotros estemos deprimidas y deprimidos y no tengamos fuerzas para luchar, quienes van a salir ganando son los mismos de siempre. Entonces, no nos podemos permitir el lujo de ser pesimistas, y la buena noticia es que nos estamos organizando y cada vez más somos más gente para apoyarnos en el día a día y hacer frente a toda la barbarie. Entonces, no tengo ninguna duda de que lo vamos a conseguir. Tardaremos más, tardaremos menos, pero yo creo que ha empezado un cambio, una revolución social por abajo, y esto ya es imparable. Muchas gracias. Entonces me han dicho que, bueno, que abrimos 3-4 turnos de palabras con preguntas, con reflexiones, y luego, si eso, abrimos los turnos que sean necesarios. Entonces no sé si hay... Bien. Una reflexión es daros la enhorabuena por todo lo que estáis haciendo y a todo lo que os enfrentáis y a todo lo que estáis oyendo, y decir sobre todo al sindicato que sin lucha no hay nada, que a nosotros ya nos costó luchar mucho en el año 60 y nos tuvimos que enfrentar a muchas cosas, y total estamos viendo que todo se está perdiendo. O sea, que daros la enhorabuena y adelante y a luchar. Y en los que somos mayores, apoyar. Muy bien. ¡Sí se puede! ¿Alguien más se atreve? ¿Alguna reflexión? Seguro que con todo lo que han dicho Javier y Ada... Vaya, eso.
Bueno, yo es la primera vez que te veo en persona, lo cual para mí es un gusto tanto como activista como afectada. Te doy las gracias por estar ahí, por animarnos a todos, porque sí es cierto que el miedo es lo primero que nos ataca cuando pasamos por esto, pero hay que agarrar fuerzas de donde sea. Yo tengo en mi caso un niño pequeño, así que hay que echar para adelante. Como tú has dicho, hay que luchar, y la verdad es que, bueno, tengo el corazón que me sale del pecho y las lágrimas de los ojos. Te doy las gracias por habernos explicado tan bien a todos las cosas y por darnos ese ánimo. Así que hay que seguir en la lucha y que sí se puede. Gracias, Ada, por representar. Yo sí os quería preguntar un poco a los dos qué sensaciones tenéis, porque sí es verdad que esto de la crisis, la estafa, hace unos años era una cosa casi inconcebible, ¿no? Porque todos vivíamos una especie de sueño fabricado, y muy bien ha planteado bueno, ante esta situación vamos a generar una situación o una idea en la que tú has fallado en algo, porque esto funciona, ¿no? O sea entonces, ¿cuál es la sensación que tenéis en cuanto a qué tipo de personas se van acercando tanto al SAT como a vuestra asociación? ¿Qué tipo de perfil? Si hay un perfil concreto, si hay gente que abre una reflexión política, una reflexión en qué sentido, si hay en ese sentido, a ver si habéis visto alguna evolución en cuanto al tipo de personas. Y bueno, también hay un modelo de cambio, ¿no? En estos años también, pues de alguna forma evolucionamos y vemos que todo el mundo es posible, y lo que hace 5 años pues parecía que hablar de que el sistema capitalista era un fracaso y que era una estafa parecía que era casi pecado, porque funcionaba todo tan bien, y como ahora, de forma silenciosa, esta idea está calando, ¿no? Pues, dale. ¿Sí? Bueno, pues sobre el perfil de personas, la estafa hipotecaria le ha afectado a todo el mundo. Hay que pensar en el 2006, momento álgido de la burbuja inmobiliaria, el 90% de la población accedía en el Estado español a la vivienda a través de la hipoteca, a través de la propiedad. Que es una cifra, un desequilibrio brutal que no tiene comparativa con casi ningún otro país europeo, ¿no? Entonces, claro, se estafó al conjunto de la población y, por lo tanto, afectadas y afectados de todo tipo, ¿no? Gente joven, gente mayor, gente migrante, gente autóctona, con hijos, sin hijos, todo tipo de profesiones, clase baja, clase media. Lo que sí es cierto es que al inicio de la crisis se ven directamente perjudicadas primero algunos colectivos más vulnerables, ¿no? Especialmente colectivos migrantes, por ejemplo, muchos de ellos empleados en el sector de la construcción, que es el primero en sufrir el parón, que además no tenían ese colchón familiar porque estaban en un país extranjero y por lo tanto no tenían dónde buscar ese apoyo familiar, y por lo tanto sí que, por ejemplo, las personas migrantes fueron de las primeras en caer. Entonces, al principio me acuerdo que se visibilizaba bastante, mucho más a las personas migrantes, y por un tiempo parecía, mucha gente creyó que esto era un problema sobre todo de colectivos marginales como los inmigrantes, ¿no? Sin embargo, ha ido avanzando la crisis y se ha ido viendo que, al contrario, que la mayor parte de la gente afectada era autóctona, no migrante, ¿no? De hecho, según nuestros datos, nos sale que un 20% de las personas afectadas serían migrantes, ¿no? Aunque al principio de la crisis tuvieron mucha más visibilidad. Y como decía antes, conforme se va acabando ese colchón familiar, cada vez más son las personas autóctonas las que se visibilizan, y de todo tipo de profesiones, de gente que jamás hubiera imaginado que llegaría a estar en esa situación. Por eso antes hablaba también de la situación esta de shock, ¿no? De trauma, porque no sé, ingenieros, arquitectos que tenían una profesión con reputación social y con grandes sueldos, ¿no? Pero incluso gente en la obra que ganaba 3.000 euros mensuales tranquilamente. O sea, no es verdad que la gente se lanzó a las hipotecas de forma totalmente inconsciente, ganando 4 duros. Hubieron algunas hipotecas así, pero mucha gente en el momento en que se hipotecaron tenían buenos sueldos, ¿no? Entonces no parecía ninguna locura lo que estaban haciendo. Sin embargo, de la noche a la mañana, millones de parados de todo tipo de profesiones hace que haya todo tipo de gente afectada, y entonces en la plataforma tenemos básicamente de todo. Bueno, nosotros en un año aproximadamente hemos doblado la militancia. O sea, hemos pasado a tener aproximadamente unos 25.000, 30.000 afiliados. En cuestión de un año hemos doblado. ¿Qué tipo de gente se ha acercado? De todo tipo, de todo tipo. O sea, estamos en todos los sectores productivos, no solamente somos un sindicato del medio rural,
El origen del SAT es una decisión que toma el Sindicato de Obreros del Campo hace ya unos 8 o 9 años, de formar un sindicato basándose en la filosofía sindical de sindicalismo andaluz de clase, sindicalismo a pie de tajo, sindicalismo combativo que tenía el Sindicato Obrero del Campo, pero ir también a las ciudades y organizar a la clase trabajadora andaluza en todos los sectores. Eso lo empezamos a hacer en el 2007, cuando se hizo la Asamblea Constituyente, y el año pasado tuvimos el primer congreso del sindicato. Gente que se acerca de todo tipo. Por ejemplo, en la Universidad de Sevilla, que somos la tercera fuerza sindical, hay desde catedráticos, con profesores que tienen su plaza desde hace años, hasta profesores interinos que en cualquier momento los echan y que son mileuristas, de todo tipo. En el medio rural pues hay gente profesional, como médicos, como gente de enfermería, del Servicio Andaluz de Salud, de la Administración de la Junta, o jornaleros que están en paro, de todo tipo. Lo que incluso ideológicamente se acerca a gente es un sindicato, y en un sindicato no se le pide el carnet de partido a nadie. Nosotros somos un sindicato anticapitalista y nacionalista, pero no le pedimos el carnet a nadie, ¿no? A la hora de admitimos a todos los trabajadores que tengan ganas de luchar, de combatir y estas injusticias, ¿no? Pero sabemos de gente, incluso hasta de la derecha, cuando digo la derecha, del PSOE, vamos, del PSOE, que se ha afiliado al sindicato, y de momento, pues mira, hasta ahora no han dicho ninguna tontería ni nada, no están trabajando bien. Aquí lo observamos un poquito, pero vamos, en principio, o sea que todo tipo de gente se está acercando, ¿no? Tenemos un micro, ¿eso no funciona? No funciona. No, mi pregunta va sobre lo que habéis comentado para los dos, con el tema de los bancos, ¿no? Parece que los bancos son ahora el coco, el diablo, pero los bancos somos todos nosotros y todas nosotras, ¿no? ¿Cómo gestionáis el dinero? ¿Qué planteamiento tenéis sobre el tema del dinero, ¿no? Porque al final en la especulación hemos entrado casi todos, ¿no? Cuando dejábamos nuestro dinero estábamos pidiendo también un rédito y bueno, estamos también ahí en esa especulación. Entonces, ¿qué planteáis, ¿no? Desde los dos, desde el SAT y desde Stop Desahucios, ¿qué planteáis con el tema dinero, ¿no? Bueno, nosotros lo tenemos claro. Nosotros lo que planteamos es la nacionalización de la banca y sin ningún tipo de ¿cómo se dice? De contrapartida, vamos. O sea, eso de que la banca somos todos, hay que matizarlo, ¿no? La banca tiene nuestros depósitos bancarios. La gente que cuando estamos hablando estaríamos hablando de la banca, digamos, corporativa, porque hay otro tipo de banca. También existe la banca ética, o una banca que pretende ser ética, que también es una opción para tener los ahorros de la gente. Estamos hablando de COP57, estamos hablando de Triodos Bank, en fin, hay otras posibilidades que operativas de crédito, que no solamente existe la banca, digamos, corporativa, ¿no? Pero la gente que tiene los ahorros y los depósitos tendría que saber que la banca, ¿qué hace con su dinero? Y la banca hace auténticas barbaridades con el dinero de la gente. Auténticas barbaridades. Si hoy fuéramos todos a por nuestro dinero que tenemos en ese tipo de bancos, no tendrían dinero para darnos, para devolver nuestros depósitos. No tendrían el dinero. Lo tienen invertido, pero no lo tienen. Solo tienen el 9% de la cantidad de depósitos que tenemos metidos ahí. El 9%. El resto está por ahí invertido. En una serie de inversiones, muchas de las cuales especulativas, poco éticas, paraísos fiscales, negocios de armas, lavado de dinero negro, tráfico de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, yo lo que diría es que el vuestro dinero, si lo queréis tener en un banco, a la banca ética y social que existe.
Y lo que tenemos que reivindicar es la nacionalización sin indemnización de la banca. Esa es una reivindicación fundamental que el movimiento popular tiene que poner en primer orden del día, porque esos son los que mandan. El capital financiero es quien manda por encima del resto de los capitales, del comercial, del industrial, etc. Y por supuesto el capital es el que tiene el poder frente a los gobiernos. Los gobiernos obedecen órdenes de esa gente, que no es elegida por nadie. Las juntas de administración de los grandes bancos a nivel internacional y también en el conjunto de Europa, en el Estado español, son los que tienen el poder real. Y a esa gente no los elige nadie. Por lo tanto, si somos capaces de expropiar esa fuente de riqueza que proviene de nosotros, pues evidentemente daríamos un paso de gigante. Pues nada, en la misma línea, o sea, en la plataforma tampoco lo hemos debatido muy a fondo, pero sí hay una convicción de fondo de que hace falta el control democrático de la banca, evidentemente, ¿no? Y por algo importante, no solo para que no cometa abusos y crímenes como está haciendo ahora mismo contra la población y internacionalmente, ¿no? Porque sabemos que son los grandes financiadores del tráfico de armas, del tráfico de personas, las cosas más deleznables que existen están ahora mismo financiadas por la gran banca, ¿no? Entonces, evidentemente hace falta el control democrático para acabar con eso, pero es que además hace falta el control democrático porque si no, otra política pública nunca será posible. De hecho, es significativo cuando tú vas a hablar con administraciones que se supone que quieren ser un poco más sensibles y que quieren hacer políticas, por ejemplo, del derecho a la vivienda. Eso a mí me ha pasado, que varias administraciones que dicen no querríamos, pero por ejemplo es que el alquiler social no nos lo van a financiar. Entonces, como no hay banca pública, como decía el compañero, y es la banca privada la que decida qué se financia y qué no, la banca al final es la que está decidiendo qué se hace y qué no se hace. Entonces no se hace alquiler social, no se hacen cooperativas en régimen de cesión de uso, que para mí es uno de los modelos más interesantes para hacer vivienda, que tiene las ventajas de la propiedad y las ventajas del alquiler, y sobre todo impide la especulación. Bueno, pues todos esos modelos no son posibles, no porque no haya gente pidiéndolo, no es porque no haya gente con ganas de hacerlo, sino porque la banca ha decidido que eso no le interesa, que no le da beneficios a corto plazo y por lo tanto solo financia la compraventa con hipotecas que dan ellos y les enriquecen, ¿no? Entonces, claro, al final, ¿qué mundo es posible? Ahora mismo, en el mundo actual, es qué mundo se financia, ¿no? ¿Qué se puede financiar y qué no? Entonces, efectivamente, para poder hacer cualquier política pública habrá que recuperar el control de la economía, que ahora mismo se ha dejado en manos de esta banca privada absolutamente criminal. Y concretamente en la plataforma, las dos cuentas que abrimos hace tiempo para el tema de la ILP, etcétera, están en Triodos Bank, en la banca ética. Evidentemente, mientras no haya un control democrático generalizado, pensamos que hay que llevar los pocos ahorros que podamos tener, pues llevarlos a otro modelo de entidad financiera, ¿no? Que seguramente tampoco será perfecta y que siempre habrá que vigilar y criticar, porque el dinero lleva al poder y a la corrupción, entonces jamás habrá que confiarse, pero desde luego ahora esas entidades que ahora se citaban son muchísimo menos malas que la otra banca. Bien, la cosa anima, a ver. Yo quería hacer como una especie de 3 preguntas, pero me voy a explicar bien. A la gente desempleada se nos echa la culpa de que estamos en desempleo por nuestra falta de formación. Y también el tema de que también el sistema le interesa que cada generación empiece antes a coger malos hábitos, justo en la época de la vida que se piensa que son indestructibles, pero que son más fáciles de manipular y que como consecuencia hay fracasos estudiantiles, fracasos en la educación, y también como te fracasas en la educación, luego te cuesta encontrar un empleo por esa falta de formación, y como estás también fastidiado de la salud, pues eres carne de cañón tanto para manipular como para explotarte laboralmente. Y claro, visto de que en el futuro solamente quieren que los ricos para los ricos sea la educación y la sanidad, si cada generación empieza antes, se les pone en medio antes ciertos hábitos que luego van a coger enfermedades y falta de formación, luego claro, ¿qué
¿qué alternativa veis para, porque esto como va para tan largo y es tan urgente, como yo le digo como activista a mis compañeros, que sí que es importante resolver el problema de la vivienda, pero con mucho que se consiga resolver el problema de la vivienda, si de antes no se consigue resolver el problema del empleo como consecuencia positiva es tener dinero para poderse pagar una vivienda, pues claro, pues qué formas de nuevas profesiones, de nuevos empleos podíais, se os ocurriría, pero ya para resolver esos problemas. Y también relativo a que con el tema de la minusvalía también interesa tener gente minusválida, también como ha interesado tener un gran porcentaje de migración, no por solidaridad ni interculturalidad ni por temas de integración social, sino por el interés que quiero Andrés, en el sentido de destruir las condiciones laborales y los sueldos, pues que por ejemplo pues estén, hay un ejemplo claro, por ejemplo con la Y vasca, que hay portugueses trabajando con el convenio de Portugal y no con el convenio de Guipúzcoa. Y ya está. Bueno, gracias por estar ahí, por habernos traído, por lo menos para mí, discursos de abajo, de los de abajo, en los que, aunque estéis en Andalucía y en Cataluña, pues aquí también estamos los de abajo, ¿no? Por los que me considero de los de abajo. Con lo cual, de eso es de lo que quiero hablar, ¿no? Por un lado, ¿cómo podríamos hacer, ¿no? que frente a esta situación de contradicciones tan humanas, de contradicciones vitales, de contradicciones de alimentación, de vivienda, de democracia, de justicia, de derechos humanos, todo este paquete de medidas que harían que ese otro mundo sea posible y que se constata la hipótesis de que juntos sí podemos? ¿Cómo entrelazamos las alianzas, los encuentros, las protestas? Y de las protestas, el pasado 30 de mayo, hace poquitos días, hubo una convocatoria de huelga general aquí en Euskal Herria, como tendréis noticias, desde mi punto de vista, con sus luces y sus sombras también. A mí me habría encantado, bueno, la idea que tengo, la vieja idea que tengo de huelga general es otra, ¿no? Es la de la huelga general. Pero claro, ya casi no hay currelas en activo, está en mogollón de gente que está en el paro, ¿no? Entonces, esta gente también, pues en las circunstancias que estamos, es difícil que salga a la calle, porque que reivindican, o sea, qué papel como sujeto, qué rol representan, ¿no? ¿Y qué alternativa? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado quería plantear un poco de Andalucía, ¿no? Esa tierra tan grande y en manos de tan pocos, ¿no? Todo el tema de la reforma agraria, por un lado, todo el tema del último decreto que hubo, el último Consejo de Ministros, o bueno, de los últimos, cuando decidieron que la ley de costas, ¿cómo la abordáis? Con todo lo que supone para el hábitat y para no tirar abajo todo el tema este de la ley de costas, que a mí me pareció un escándalo cuando lo escuché. Y por otro lado, ya me callo, ¿qué puentes se establecen con eso que se ha llamado y que se llaman, con aquellos que de alguna manera se creyeron los pactos de la Moncloa de la época de hace 3 décadas largas? Si la disidencia ante las evidencias, ¿no? ¿Cómo se van articulando, cómo se van transformando en nuevas organizaciones
y qué acogida, con esos recelos que pueden sentirse, que anidan en las conciencias humanas, cómo se liman, ¿no? Para que no existan, porque por recelos no podemos vivir. La palabra de Julen. Yo quería preguntaros a ver si hoy en día construir más nos va a solucionar o nos va a encadenar más al endeudamiento, porque lo que está en cuestión es el acaparamiento de un bien o de un derecho que es el derecho a la vivienda. O sea, no estaríamos por acaparar agua, acaparar el aire y venderlo. Entonces, me parece que hoy en día una salida de construir más, en vez de VPO y tal y cual, creo que es jugar con las mismas reglas que tenemos ahora, mantener la especulación que está, y entonces, efectivamente, si la gente está en el paro y tal, ¿cómo pasa a acceder a esas viviendas, ¿no? Porque aquí no es que hay 3 millones de viviendas, pero hay un montón de casas vacías también, y volver a reconstruir, como se ha mandado, pero por el tema ese de juego del capitalismo, bueno, pues si alquilan la casa y eso no va a tener valor y tal y cual, la gente ha hecho, pues eso, comprar otra casa para alquilarlo o tener ahí un bien, un interés, no sé qué, ¿no? Entonces, hoy en día plantearnos en los pueblos supuestamente de izquierdas y demás, ¿no? Hacer más viviendas de VPO, yo creo que no es, ya, aparte de destrozar los pocos terrenos donde podemos tener nuestras propias huertas y avanzar en el tema de la soberanía alimentaria. Digo yo, porque en el pueblo donde vivo yo, en el Alhama van a construir 1.500 viviendas, no sé qué, y tal y cual, y aquí pues seguimos con el tema. No sé. Igual estoy equivocado, igual no lo van a hacer, pero me han dicho que sí, o sea, Buenas tardes. Yo en primer lugar quería felicitaros a los dos porque me han parecido 2 intervenciones muy brillantes. Es difícil ser brillante en tan poco tiempo. No os tengo que hacer la pelota porque no voy a decir la pena, pero no. En primer lugar quiero decirte la compañía de la SAT que a la mayoría de la gente le ha llegado una imagen de vuestro sindicato en este país en el que, como en todo, y en el caso de la plataforma de estos desahucios en el que nos han intentado criminalizar, pues has hecho una explicación muy lógica. Nos ha llegado una información de cómo trabajáis. Echo de menos que a la mayoría de la gente le hubiese llegado vuestra explicación, porque ya te digo que con el poder que tienen los medios, pues igual la gente podría valorar vuestro trabajo mejor si supiera cómo lo estáis haciendo realmente y no lo que se está dando desde los medios de comunicación. Y luego, comentarle también a Ada que en su explicación también ha estado brillante desde mi punto de vista, porque ha dado un poco en el dedo, se ha metido el dedo en la llaga. Sobre todo en dar a conocer el tema de la crisis de valores que hemos tenido en esta sociedad, que nos ha llevado a este problema. Y bueno, yo quiero deciros que en ningún caso se puede criminalizar a la gente que está intentando hacer algo por ayudar a los demás, tanto la mayoría de la gente que estamos aquí trabajando desinteresadamente por las plataformas. Nuestra ayuda a la gente es desinteresada y nosotros verdaderamente pensamos que simplemente el agradecimiento de la gente que te puede decir que le has ayudado en un tema es suficiente y quiero felicitaros a los dos por eso. No nos pueden criminalizar, porque no pueden criminalizar a la gente que está intentando ayudar a los demás, que está intentando hacer ver a la sociedad que lo único que estamos haciendo es denunciar que se están cometiendo muchas injusticias y que esas injusticias están amparadas por el propio sistema. Y eso nunca se puede criminalizar. Así que muchas gracias por todo.
proporción va esto. Quisiera preguntarte si desde la plataforma, al hilo con lo que decía el señor de ahí a la derecha, acerca de las, bueno, lo que has dicho antes de las 3,5 millones de viviendas vacías que hay en España, si hay alguna iniciativa para obligar a esta gente que tiene viviendas vacías a alquilar esas viviendas. Por ejemplo, fíjate, en forma de cobrando un impuesto adicional a gente que bueno, hay gente que tiene 10 pisos y que los alquila y que los puede alquilar y no los alquila. ¿Se está haciendo algo o hay algo pensado con respecto a esto? Y bueno, gracias por el momento. Buenas tardes, agradeceros estas intervenciones. Lo que yo quería preguntarles, sobre todo a ti, Ada, es, vamos a ver, mira, con una directiva del 93 en la que a los Estados miembros se les exige que velen para que no se incluyan cláusulas abusivas en los contratos de los consumidores que no lo han cumplido para nada, lo cual nos ha obligado a los ciudadanos individualmente o a través de plataformas a tener que luchar para que nos las desincluyan, perdiendo dinero y más ahora con las tasas, perdiendo tiempo, perdiendo salud, perdiendo energía, peleando por una cosa que no debía haber ocurrido si los Estados hubieran cumplido con su obligación de evitar que se incluyeran y no habría que pelear para que se sacaran. Para que cuando tienes suerte y llegas al Tribunal Supremo te digan que tienes razón, que hay que quitarla, pero que no procede la devolución por lo ingente que es esa cantidad y el riesgo que te trae, eso nos lleva a dudar del poder legislativo que no está por la labor de evitar las cláusulas abusivas. Tenemos un poder judicial que en 20 años solo un juez ha planteado la duda de si lo que está haciendo contraviene el derecho comunitario. Solo uno en 20 años. Claro, la idea de unos jueces que ni se plantean lo que hacen, ni saben qué es eso del derecho comunitario, porque el derecho patrio es el civil y el mercantil y lo demás es de fuera, que dictan sentencias como Teledicha, van cambiando el nombre de la persona, pero va a hacer lo mismo, como la primavera, dicha primavera, la maravilla, da igual. ¿Qué esperanza tenemos nosotros con ese legislativo, con ese judicial, de que las cosas cambien? ¿Y cómo le podemos pedir responsabilidades al Estado? Desde el año 95 entró en vigor la directiva del gobierno de González, de Aznar, de Zapatero, de Rajoy. ¿Cómo le podemos pedir responsabilidades por toda la masacre que ha ocurrido, que no debió haber ocurrido en estos términos si ellos llegan a cumplir con sus deberes? ¿Cómo se lo podemos exigir? ¿Y cómo podemos confiar? ¿Y qué podemos hacer para protegernos de este tipo de actuaciones cuando tenemos un legislativo inoperante, en el mejor de los casos, porque en realidad es operante en sentido contrario, y un judicial que está simplemente a dictar sentencias en serie? Estamos hablando de responsabilidad de la administración o compromiso de la administración. A lo largo de los meses, aquí en Guipúzcoa se han promovido varias mociones en los ayuntamientos en los que se da un toque a las entidades financieras que desahucian, que son todas, pero bueno, aquí tenemos una sobre todo que desahucia, que escucha. En ese aspecto, os haría una pregunta a los dos, si tenéis alguna referencia a lo largo del Estado sobre la respuesta de la Administración ante la posible retirada de fondos de esas entidades financieras. Gracias. Bueno, el tema de la vivienda no es mi especialidad, por eso está la compañera de aquí. Pero, bueno, en Andalucía hay 650.000 viviendas vacías. Nosotros entendemos que no hay que construir más viviendas en Andalucía.
Lo que hay que poner en alquiler a precio asequible para las economías familiares que están muy mal, esas viviendas que están vacías. Hace poco ha salido el decreto de la función social de la vivienda, aprobado por la Junta de Andalucía, que bueno, abre un camino interesante. No es que vaya a solucionar todos los problemas asociados al tema de la vivienda, en algunos casos es insuficiente, pero bueno, abre un camino interesante. Se va a penalizar a los bancos que mantienen el stock de viviendas vacías, se va a penalizar 9.000 euros por vivienda. Se entra en una serie de medidas interesantes de intentar poner en el mercado esas viviendas, ese stock de viviendas. No sé si lo van a conseguir o no, el decreto acaba de salir hace muy poquito. Nosotros estamos estudiándolo también para tener una posición definitiva, pero bueno, es un tema interesante lo que ha ocurrido en Andalucía, que inmediatamente los hombres de negro de la Unión Europea y de la Troika fueron a Andalucía a ver que eso qué es, que una administración pública intervenga en el mercado de la vivienda. Bueno, eso es tabú. Bueno, pues se ha hecho y vamos a ver el resultado que tiene. Lo mismo los compañeros de La Paz tienen más información, pero yo lo que hemos recogido tanto de la Intercomisión de Vivienda del 15M de allí como la gente de La Paz de allí tenían una valoración en principio positiva del decreto de la función social de la vivienda, a expensas también esperar un poquito de cuáles son los resultados prácticos de este tema. Es verdad que los medios de comunicación, cuando te más o menos registran una lucha, una movilización y tal, pues siempre hay un peligro de manipulación, siempre, ¿no? O cuando vas a un programa de televisión a intervenir y se pone el circo mediático de los debates, donde salen los profesionales, esto de siempre, ahí que no te dejan hablar, tal y cual. Pero claro, la otra alternativa, si no acudes, es que no sales, y si no sales, no existes. La tele es el principal medio de comunicación, tiene sus peligros, el lenguaje televisivo es un lenguaje diferente, tenemos que irnos reciclando y tenemos que irnos planteando que la utilización de los medios corporativos, si nos interesa, si nos favorece, si no nos favorece, y cómo hay que usarlos y no dejarnos usar por ellos. Y es un debate también que tenemos porque, en mi opinión, ir a determinados programas quizás no nos favorezca, pero es mi opinión particular. La otra pregunta del principio del compañero, que no entendí muy bien, pero solamente quería darte un dato sobre el tema del fracaso escolar. Einstein fue un fracasado escolar. Einstein, el que teorizó el tema de la relatividad y que estaba considerado una de las mentes más brillantes, fue un fracasado escolar. Es decir, que muchas veces la gente, ya el tema de terminar una carrera, terminar unos estudios, etcétera, pues parece que es un punto, ¿no? Y tal, pero bueno, hay gente que es brillante, que es inteligente y que es incapaz de terminar una carrera, porque en realidad está diseñado el sistema no para primar el aprendizaje, la inteligencia, al final quien aprueba es quien mejor se organiza, no el que sea más listo o el más inteligente, el que mejor se organiza. Así que solamente un último detalle sobre el tema del tema de la vivienda, que es importante. Igualmente que hemos estado planteando que en Andalucía no hace falta construir más viviendas, también es cierto que estamos planteando que la gente que estuvo en el sector de la construcción, que fue muchísima gente, tiene que tener también una reintroducción en el mercado de trabajo. ¿Cómo? Bueno, pues el parque de viviendas que hay en Andalucía tiene sus años. Hay una vía
para ir introduciendo de nuevo a esta cantidad de gente que se ha quedado en el desempleo, como es la rehabilitación de las viviendas. Las viviendas necesitan rehabilitarse porque nosotros tenemos que entender que las viviendas tienen que tener sus placas solares arriba, tienen que tener sus sistemas en condiciones, las viviendas tienen que tener un sistema sostenible de funcionamiento. Eso es rehabilitación, todo eso, asociado a las energías renovables. Hay un campo enorme de trabajo y de empleabilidad en ese sector. Y por lo tanto, más que pensar en construir bloques de vivienda, lo que tenemos que pensar básicamente es en reintroducir a esa gente con ese planteamiento de nuevas tecnologías, de economía sostenible, e intentar meterlos de nuevo en el ámbito del empleo, ¿no? Yo creo que los demás temas así más concretos, yo creo que la compañera puede responder mejor que yo. No, bueno, pues a ver, sobre la primera pregunta, el papel de la educación, totalmente de acuerdo con la reflexión del compañero. Y también de acuerdo en que la educación es clave para hacer todo ese cambio de valores que antes hablábamos, ¿no? Por lo tanto, la recuperación de la educación y que decidamos entre todas y todas para qué tiene que servir la educación es sin duda un reto primordial. Preguntabas qué nuevos empleos, ¿no? hay que promover. Yo creo que ya están empezando a haber experiencias muy interesantes de economía social que están creciendo como la espuma. El cooperativismo, que en realidad en muchas partes del Estado, en Cataluña por ejemplo, fue una realidad mayoritaria, pero que luego la dictadura y la represión borró o intentó borrar, ahora está retornando con fuerza, ¿no? Y de hecho es eso, es organizarse colectivamente, incluso ya empiezan a haber empresas recuperadas donde se cierran, el empresario cierra y echa a la gente, y la gente utiliza el paro, lo capitaliza para recuperar esa empresa y para hacerla sostenible, porque si la cooperativa lo que hace es que no tiene el objetivo de hacer beneficios, sino que el objetivo es el funcionamiento de la cooperativa y los beneficios que se puedan generar si se invierten otra vez en la cooperativa o en otros proyectos sociales, ¿no? Entonces, el cooperativismo, la economía social, creo que es algo que ya está creciendo y que está destinado a crecer muchísimo más. Tampoco creo que tengamos que obsesionarnos con el empleo para todos y todas. O sea, insisto en la idea de que hay recursos y que entonces también habrá que hablar de renta garantizada, ¿no? O de formas de renta, que pueden haber muchas. O sea, que son más debates, no solo el empleo, ¿no? Se puede repartir el empleo, se puede hablar de una mínima renta garantizada de ciudadanía y por lo tanto no se trata ahora de que volvamos todos a un esquema viejo del trabajo, que seguramente ya no se adapta a la realidad actual, ¿no? No construir más, totalmente de acuerdo. Hace mucho ya que todo el mundo lo estamos diciendo desde la sociedad civil y más en este país. O sea, quizá en otros lugares, insisto, haga falta, pero aquí lo que hace falta es dar función social a la vivienda. Ni siquiera hablaría ya de la VPO. Creo que la VPO ya está muerta como concepto. La VPO era simplemente una vivienda un poco por debajo del valor de mercado y con dinero público básicamente se han hecho parques que se han privatizado, porque básicamente la VPO se ha hecho de compraventa. Yo no creo que el dinero público tenga que servir para hacer vivienda de compraventa, sobre todo si esa luego no sigue siendo público, sino que se privatiza, como ha pasado en muchos casos. Entonces creo que habría que hablar de vivienda social, de otro concepto de vivienda que no sea la VPO, ¿no? Porque el modelo que se ha hecho claramente no ha funcionado. Claramente hay que hablar de rehabilitación, totalmente de acuerdo. Y hay que hablar de otros modelos, ¿no? O sea, ya que este modelo ha fracasado y hay que reinventarlo, vamos a aprovechar para pensar más allá. No simplemente en recuperar esas viviendas. Por ejemplo, pedir el alquiler social en realidad es una demanda, siempre lo hemos dicho, de mínimos. Pero el alquiler social hoy no es ninguna gran alternativa, al contrario. Es más, el Partido Popular acaba de aprobar una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que es una barbaridad absoluta, porque precariza aún más el alquiler. Y recordemos que mucha gente se hipotecó precisamente
precisamente porque en este país el alquiler no era una alternativa real. Y lo que es absolutamente legítimo es que la gente desee tener un espacio propio estable. O sea, tener una casa propia no es ningún delito, ¿no? Al contrario, es un derecho fundamental absolutamente legítimo. Ahora, que eso tenga que ser en régimen de propiedad privada y que se pueda revender con grandes plusvalías sin que eso revierta en el bien colectivo, eso es lo que es cuestionable. Entonces, insisto, hay otras formas de tenencia que no tienen por qué ser este alquiler tan precario como el que tenemos actualmente, ¿no? La reforma de la LAU hace, por ejemplo, que el contrato de 5 años se reduce a 3. ¿Qué proyecto vital se puede hacer en una vivienda con un contrato de 3 años? Absolutamente ninguno. Es una precariedad total, ¿no? Además de que el propietario puede aumentar el precio de la vivienda cada año lo que quiera, de que no hay límites al precio, que se aceleran aún más los desalojos por impago con solo 10 días de impago. Con lo tal es una precariedad total. Por lo tanto, no es que ahora no ha funcionado la compraventa, ahora vamos a pedir alquiler con este alquiler, no nos vamos a resignar a este alquiler. Hay que buscar formas de tenencia realmente estables. Por ejemplo, yo creo que la cooperativa en régimen de cesión de uso no tendría que ser el único modelo, tendrían que haber varios, pero es uno de los más interesantes. La propiedad es colectiva, es cooperativa, lo gestionamos entre todas y todos, no tenemos como objetivo hacer beneficio, con lo cual los costes bajan drásticamente. Pero el derecho de uso es permanente, que es lo que importa. Esa es tu casa, nadie te puede echar de ahí, incluso el uso lo pueden heredar tus hijos, ¿no? Que eso es lo que realmente la gente quiere. Lo que no puedes hacer es revenderlo y hacer negocio con ello. Si no te interesa, lo puedes devolver tu cuota de la cooperativa a la cooperativa y otra persona accederá a esa vivienda. Pero no puedes especular con ello, ¿no? Pero sí que puede ser tu vivienda para siempre. Bueno, pues hay otras formas, entonces hay que replantearse los modelos, no resignarse a lo que hemos conocido hasta ahora. E incluso en el diseño de las viviendas, ¿no? Incluso en esas viviendas que recuperemos, podría también pensarse en gestionarlas de otra manera, ¿no? También la gestión cooperativa tiene el interés de que no nos resignamos simplemente a acceder a una vivienda y cerrarnos en ella, sino, pues yo qué sé, por ejemplo, buscar espacios comunes, compartir recursos, hacer las viviendas más sostenibles, como se decía antes, con energía solar. Pues hay que replantear en todo el modelo de vivienda, ¿no? No nos pueden criminalizar, se decían, totalmente de acuerdo, y además yo creo que no lo han conseguido. Lo han intentado y se han esforzado, desde luego, pero después de utilizar todos los medios de comunicación públicos, gran parte de los medios privados, llamarnos terroristas, nazis, violentos y de todo. Después de todo eso y de decir barbaridades, de intentar asustarnos, de sacar nuestra vida privada, diciendo mentiras, etcétera, a pesar de todo eso, la mayoría de la población, según todas las encuestas, sigue apoyando nuestras demandas y no se ha creído las mentiras, ¿no?, de la criminalización. Porque cada vez más hay un abismo, ¿no? O sea, realmente yo creo que se ha roto ese telo, ese velo que había antes, ¿no? Entonces ahora, por mucho poder que tengan, hay ciertas mentiras que la gente ya no se las cree, por mucho que las repitan. Y eso pasa con el gobierno, pero pasa también con los medios de comunicación. Los medios de comunicación también están viendo que antes controlaban completamente la opinión pública y ahora están viendo, por ejemplo, con la campaña que hemos tenido nosotros de los scratches, ¿no?, donde hemos generado un debate sobre la responsabilidad individual de los diputados y que han intentado utilizarlo para criminalizarnos. Después de toda la campaña tan salvaje que hizo el Partido Popular utilizando todos sus medios afines, después de esa campaña la mayoría de la población apoya los scratches. Y ahí los medios de comunicación han visto que no tenían, que no tenían impunidad, ¿no?, que no pueden decir cualquier cosa y que la opinión pública les siga. Y esa distancia cada vez está creciendo más. Y además, cada vez más cobran importancia otros medios, como Internet, como las redes sociales, y de hecho no por casualidad las están intentando ahora controlar, porque ven que ahí hay un peligro real, ¿no?, de desautorización de cómo han funcionado las cosas hasta ahora. ¿Cómo obligar? Se preguntaba a que los propietarios faciliten las viviendas vacías. Hay muchas maneras de hacerlo. Por parte de la administración pública ya hay experiencias. Se les puede interpelar por las buenas, por supuesto, y decirles, oye, y hay muchas administraciones aquí en el Estado que lo han hecho ya, de hacerles propuestas, de decir, facilitar los pisos en alquiler asequible. Si no los queréis gestionar, los puede gestionar la administración para que no suponga un coste de gestión, pero ahí las entidades financieras no han cedido. Los grandes propietarios no les ha interesado, porque ellos lo que quieren es buscar inversores o esperarse a que vuelva a activarse el mercado, ¿no?
Entonces, si no responden por las buenas, pues habrá que insistir un poco más, ¿no? Y empezar a poner incentivos un poco más agresivos. Entonces, hay varios modelos. Hay desde la penalización fiscal, multas, a las viviendas vacías, a la expropiación temporal del uso, que estas medidas se empiezan a plantear en el decreto de Andalucía, que nosotros coincidimos en la valoración, que es insuficiente, que habrá que hacer más medidas, pero que por primera vez la Administración responde a esa demanda ciudadana de que es imposible proteger y hacer respetar el derecho a la vivienda sin poner límites a la avaricia de las entidades financieras y a la especulación de las entidades financieras. Entonces, el uso, la vivienda vacía incumple la función social de la propiedad, o sea, igual que un propietario de un bosque no puede quemarlo, aunque sea propietario, pues lo mismo, no se pueden tener viviendas vacías cuando hay una emergencia habitacional. Entonces, o por las buenas o por las malas, pero esas viviendas tienen que estar a disposición de las personas que lo necesiten. Entonces, la expropiación temporal del uso, y también se ha hecho en otros lugares de Europa, o sea, no es una cosa que nos inventemos ahora, es cuestión pura y llanamente de voluntad política. Pero, otra vez, las administraciones no están a la altura, insisto, hay mecanismos de autotutela de los derechos. En Cataluña nosotros tenemos ya 8 edificios que estaban vacíos desde hacía años y que ahora están viviendo familias en ellos. Y desde ahí estamos forzando a las entidades a negociar, demostrándole una vez más a la administración que si se quiere, se puede. Acabamos de celebrar ahora que en una obra social de la PA en Tarrasa, en un edificio de Catalunya Caixa que ha pasado a la Sareb, al Banco Malo, pues se ocupó hace un año con 11 familias y se ha forzado una negociación y se han logrado 11 alquileres sociales a 150 euros, ¿no? O sea que se ha logrado una solución estable a partir de esa recuperación colectiva de la vivienda. O sea, si la Administración la interpelamos, pero si no está a la altura, lo tendremos que hacer nosotros, porque esas viviendas ya son nuestras. A esos bancos ya los han nacionalizado, ¿no? Con nuestro dinero. Por lo tanto, esas viviendas son nuestras y hay que recuperarlas. Se decía antes la directiva del 93, que se está incumpliendo, como ha dicho la sentencia europea. Totalmente de acuerdo, no creo que tenga que añadir nada porque quien ha hablado ya era muy competente en el tema y lo ha dicho. Pero yo una idea que sí destacaría en esto, ¿no? Es como estamos viviendo como la principal amenaza al Estado de Derecho, y eso que a algunos les encanta pronunciar estas palabras, ¿no? Las amenazas al Estado de Derecho, resulta que se supone que los máximos representantes de la democracia y del Estado de Derecho se están convirtiendo en la mayor amenaza de la democracia y del Estado de Derecho. Entonces, utilizan en vano la palabra democracia para constantemente vulnerar la democracia, prohibir la democracia, impedir la democracia, ¿no? Y el hecho de que el Estado incumpla las propias normas que se da, ¿no? Los propios tratados que firma, es el colmo de la socavación del Estado de Derecho, ¿no? Porque es una mentira constante, ¿no? Resulta que las normas las estamos defendiendo quienes no las hacemos, que es una paradoja terrible, ¿no? Y entonces, a raíz de esta reflexión, se preguntaba qué se puede esperar del Poder Ejecutivo y Judicial. Insisto, los poderes, evidentemente, que siempre tienen una relación de interdependencia entre ellos y, por lo tanto, no hay que esperar que los poderes se iluminen por sí mismos ni que renuncien a los privilegios por sí mismos. No lo van a hacer jamás. Eso depende de la correlación de fuerzas. Y los límites al poder solo vendrán de los límites que nosotros, desde la población, les pongamos. Si nosotros no ponemos los límites, ellos no se los van a autoimponer jamás. Y es verdad, el Poder Judicial en sí mismo no es bueno en absoluto. Y de hecho también tiene unas relaciones políticas muy fuertes y relaciones con el mundo financiero. Un caso gravísimo, muy reciente, es que se ha nombrado magistrado de la Sala Civil del Supremo, que es la que tiene que valorar cláusulas suelos o la estafa de las preferentes, ni más ni menos que al responsable de los servicios jurídicos de la Caixa durante los últimos 20 años. La Caixa, una de las principales entidades que más ha estafado con las preferentes. O sea, es como poner el lobo a cuidar a las ovejas, prácticamente, ¿no? Pues nada, con solo esta información y tantas otras que podríamos dar, evidentemente una confianza ciega a priori ni en el Poder Judicial ni en el Ejecutivo es obvio que no hay que tenerla, pero hay que exigirles que cumplan con esa formalidad de servicio público al servicio del interés general, ¿no? Y eso depende de nosotras y de nosotros otra vez, ¿no? ¿Y cómo exigir responsabilidades al Estado? Pues yo creo que lo estamos haciendo evidenciando sus contradicciones, estamos evidenciando allí donde está fallando y en cambio está actuando la ciudadanía, y algún día habrá que procesar a los responsables, porque mientras haya impunidad no habrá democracia en este país y no saldremos de la crisis. O sea, mientras los criminales sigan en los consejos de administración y mientras los criminales sigan en las instituciones como el Congreso y en el Gobierno, evidentemente ni salimos de la crisis ni podremos hablar de democracia. Entonces, tarde o temprano habrá que procesarlos.
pregunta. Ya, ha habido una última intervención preguntando por las experiencias de la retirada de fondos de los ayuntamientos y se ha mencionado la Kutxa. Entonces, ya que estamos en el Ayuntamiento de Donosti y tenemos aquí un representante, le vamos a preguntar que dónde tienen los fondos este ayuntamiento. No será en la Kutxa. Pues nada, sí se puede. Este ayuntamiento tiene fondos en la Kutxa y este gobierno ha abierto una cuenta en FIARE, que es banca ética, para empezar a trabajar otro tipo de relación con la banca ética. Bueno, pero entonces le va a pedir también a la Kutxa, le va a proponer el Ayuntamiento de Donosti que o cambie su política, porque me consta que la Kutxa es especialmente dura en temas de ejecuciones hipotecarias, además está la estafa del IRPH, ¿le va a plantear algún tipo de cambio de actitud a la Kutxa y si no retirada de fondos o no? Bueno, la retirada de fondos no depende de mí, pero cambio de actitud ya se lo hemos pedido en el primer ayuntamiento varias veces. Muy bien, pues os invitamos desde aquí, yo creo que hablo en nombre de todos y de todas, a que planteéis la retirada de fondos. Se me había olvidado un compañero que había hecho un par de preguntas sobre el tema de la reforma agraria y el tema de los puentes que se establecen con aquella gente o aquellos colectivos que, en fin, que sostuvieron el pacto de la Moncloa, algo así, quería entender, y se me había pasado. No sin antes comentaros el caso del Ayuntamiento de Peligro, interesante, un ayuntamiento muy pequeñito que simplemente con la amenaza, que no llegó a hacerlo siquiera, con la amenaza de la retirada de los fondos paró un montón de desahucios en ese pueblo. O sea que es una amenaza interesante que los bancos pues se lo toman muy en serio. Bueno, el tema de la reforma agraria. Nosotros seguimos planteando que una reforma agraria profunda tiene que tocar la propiedad de la tierra. Sí, si no, no hay reforma agraria. Eso es fundamental. Pero no solamente, en la línea D, el tema de dividir la tierra de los latifundios en trocitos pequeños, entregarlos, eso es inviable. Inviable totalmente. Nosotros lo que planteamos es la explotación colectiva de las tierras que tendrían que ser expropiadas de los latifundios. Colectiva y no y que la propiedad de la tierra quede en manos públicas siempre, no sea entregada a nivel particular a nadie. En el momento en que la tierra empieza a hacer trocitos pequeños, eso no tiene ninguna viabilidad. Por tanto, la explotación colectiva y la propiedad pública de la tierra en un horizonte de agroecología, soberanía alimentaria, no a los transgénicos, etcétera, etcétera. Y la otra cuestión sobre el tema de, bueno, en el sindicato está entrando mucha gente que viene de comisiones obreras, de UGT, viene gente que ya ha llegado a la conclusión de que esas organizaciones sindicales pues no defienden los intereses de los trabajadores y vienen a nosotros, y nosotros pues evidentemente les abrimos la puerta a todos los compañeros, ¿no? Yo pienso que lo viejo no acaba de desaparecer del todo y lo nuevo no acaba de desarrollarse del todo. Estamos en ese cruce de caminos, pero bueno, en ese cruce de caminos no va a ser toda la vida igual. Lo nuevo, lo alternativo, lo anticapitalista, lo que de alguna forma transgrede el sistema tiene que seguir desarrollándose, seguir creciendo, seguir planteando alternativas con rigor, es muy importante eso, y al mismo tiempo estar en la calle con la gente. Y desde luego nosotros invitamos a todos los compañeros que participan en cualquier tipo de organización de clase, aunque tengan unas direcciones que han hecho las barbaridades que han hecho, a que se vengan con nosotros, porque las puertas las tenemos siempre abiertas. Agradecer sinceramente de parte del Ayuntamiento de Donosti a Ada y a Javier, ha sido un placer oír voces críticas. Este ciclo está siendo muy enriquecedor, o sea, nos parece que estas reflexiones son necesarias y bueno, simplemente agradecer el viaje y agradecer todas las reflexiones que hayas realizado. Muchas gracias.